Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén todos y cada uno de ustedes, mis queridos compañeros, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, cuando nadie se lo esperaba. No, más bien cuando algunos esperaban que por favor no volviera, pues nada, no ha podido ser y he vuelto. Estamos de regreso aquí con nuestras 3 horas que esta vez van a ser extraordinariamente interesantes, entre otras muchas cosas, que vamos a tratar muchas cosas, aparte de todo lo que ustedes quieren que trate siempre, como las elecciones en el Reino Unido y Francia que me tocaron estando en Londres, el tema de la manipulación de la lluvia en México que se ha vuelto un ridículo total, pero sobre todo a las 8:30 después de nuestro corte y nuestro cosas que sabemos, hoy vamos a conversar con alguien a quien hace 2 años quiero traer al canal, que es Mary Wild Behavior, una etóloga especialista en animales domésticos, que ha hecho un trabajo maravilloso, que está haciendo un trabajo maravilloso de divulgación y que hay muchas preguntas que hemos hecho aquí que creo que ella nos va a responder respecto de nuestros queridos animalitos de toda la vida, de esos animalitos a los que tanto queremos. Uy, Dios mío, qué barbaridad. Tengo Twitter aquí y nada más lo tengo para malas noticias, me lo va a cambiar. Sí, porque lo primero que veo es, yo soy un vago y ahora voy a ser vago otros 6 años. Voy a seguir cobrando del gobierno otros 6 años y yo me quedo como, pues, ¿para qué? Bueno, en fin, así es esto de la vida y así es como lo enfrentamos. Entonces, decía yo que hoy vamos a hablar de muchísimas cosas, vamos a tratar de abreviar, les recuerdo nuestras cosas, que sabemos que en esta ocasión me parece que es especialmente importante por otras cuestiones que vamos a ver, porque no es es el de la vacuna y la polio, la historia de la poliomielitis y la vacuna, porque estamos en época, obviamente, como ustedes bien saben, de antivacunas, imbéciles, asesinos, disidentes. Yo disiento de la idea de que la gravedad sirve de algo. Mi señor Suárez está en un 7.º piso, se tira por el ventanuco, nos vemos abajo y continuamos la conversación si usted así lo desea. Eh, y gente como Iker Jiménez, que, ay, si yo solamente presentaba unos señores que dicen mentiras para matar gente y me están censurando. Estas cosas, bueno. Pues en estos tiempos es bueno recordar lo que fue la epidemia de la poliomielitis y sus efectos, así como la vacuna que salvó a millones de niños de una suerte aterradora y no logró salvar a otros porque llegó tarde o porque no se aplicaron. Yo tenía una amiga en México que es médico, está casada con un médico, pues, ¿sabes? Un maravilloso, era, no sé ahora si se haya retirado ya, porque de esto hace una pila de años, pero él hacía microcirugía. Tú te cortabas la mano con una hacha y él llegaba y te la pegaba, y pegaba nervios y tendones y vasos sanguíneos, y estaba horas y horas con el microscopio, y era el hombre más feliz del mundo. Y cuando el enfermo hacía así, él venía y te contaba que el enfermo había hecho así, que había sido un éxito las 14 horas que se había pasado pegándole la mano. Ella era médico, pues, y el padre de ella era médico. Y al padre de ella se le pasó a vacunarla para la polio. Ella era pues, 3, 4 años más joven que yo y tenía secuelas de polio en una pierna, sufrió poliomielitis, tenía secuelas en la pierna. Así que es bueno que hoy hablemos un poco de la polio, ya que también vamos a hablar de los anti-airbags, que va usted a ver cómo son iguales a los antivacunas. ¿Qué más? Ayúdenos, apóyenos. Estamos más necesitados que nunca. Porque quiero hacer cosas más complejas, quiero hacer cosas más profesionales, quiero hacer cosas más bien hechas para comunicarles a ustedes. Y pues para ello necesitamos fondos, porque este es un mundo que así funciona y yo no lo hice, pero tengo que vivir. Así que si nos pueden apoyar en Patreon arriba a la izquierda, los enlaces están por supuesto en la descripción de este video. En Patreon pueden hacernos ustedes una pequeña aportación o gran aportación mensual. Y en PayPal nos pueden hacer una aportación por una sola vez y se las vamos a agradecer tanto unas como otras. El día de ayer hicimos este video del daño que hacen las creencias
que lleva al momento de hoy, en este momento, 17,000 visualizaciones. Es muy raro porque la gente tengo sectores, gente que dice, está muy bien que hables de política, pero no hables de religión. Está muy bien que hables de religión, pero no hables de pseudociencias. Está muy bien que hables de pseudociencias, pero no hables de política. O sea, la gente que quiere que patees a todos sus enemigos, pero cuando los pateas a ellos y sus creencias irracionales, estúpidas y muchas veces redituables, pues ya no se les parece tan divertido, ya no les parece tan simpático, ya protestan. Y en este caso, pues hay mucha gente protestando, porque cómo es posible que yo me meta con las creencias religiosas de la gente. Y algunos de ellos incluso comentando de una manera muy absurda, pero es que tú también tienes creencias. Por supuesto, yo creo que Bach es un gran compositor, pero si comparas eso a tu creencia en Dios, tú tienes un problema. No sabes dimensionar las cosas. Una creencia religiosa irracional no es igual a todas las demás creencias. Algún día tendremos que hacer un vídeo de eso. El caso es que aquí, en el vídeo de ayer, presentaba yo algunas de las ejemplos del daño que hacen las creencias, de los problemas que tienen las creencias, de lo extraño que es el origen mismo de las religiones como primera parte, porque había yo desarrollado tantos temas que no me cabían en media hora, que es el límite que trato de ponerme para los vídeos de los miércoles, para los vídeos de a fondo. Así que los invito a que vean este, que se lo recomienden a sus amigos. Si sus amigos son creyentes, recomiéndenselos. Si sus amigos no son creyentes, recomiéndenselos. Siempre está bien que te digan que lo que tú piensas pues, tiene buenas bases, ¿no? Es amable y cordial. Y si tienes amigos que no sabes qué son, tú recomiéndaselos de todos modos. El chiste es que tengamos, pues, obviamente más público y finalmente llegamos así al público al que le interesa todo lo que hacemos nosotros. Y vamos a empezar con el chat que está animadísimo. Y eso que somos pocas personas, en este momento somos todavía apenas 88. Habrá muchos que no se hayan dado cuenta de que íbamos a regresar, que dijeron, ay, mira, ya nos quitamos esto de encima. Pues no. Pero bueno, ¿qué tal tus vacaciones? Ay, me quieren preguntar de mis vacaciones. Pues bueno, ya que insisten. Les voy a contar rápidamente. Estuve del 27 al 8 en Londres. Es la tercera vez que voy a Londres, pero esta vez era como la primera porque llevé a mi hijo que no había ido nunca. Entonces, pues todo lo que ya hizo una vez en Londres, pues lo tuve que volver a hacer. Entonces hice todo lo estándar. Aquí me tienen a mí haciendo cosas estándar en Londres. Si consigo que esto. Sí, claro, aquí está. Estoy visitando a Sherlock Holmes, arriba a la izquierda, en la abadía de Westminster, saludando a Charles Darwin, que por cierto, junto a Charles Darwin está la tumba de Stephen Hawking. Y yo sí, ¿cómo tienen a Stephen Hawking ahí si el tío era más tan ateo como yo? Y afortunadamente es la voluntaria de la abadía de Westminster, que estaba explicándole a los visitantes quién era el señor de los agujeros negros que estaba allí reposando junto a Darwin, les dijo que era ateo, pero por su relevancia se le había enterrado en la abadía de Westminster y él lo había aceptado solo porque quedaba junto a Newton, no por ninguna cuestión religiosa. Luego a la derecha estoy obviamente con la piedra Rosetta, soy traductor, mi principal trabajo es la traducción en estos momentos, y la piedra Rosetta es el gran símbolo de la traducción, de la capacidad de los traductores de convertir las palabras de un idioma en otra y que se entiendan igual. Abajo a la izquierda estoy con uno de mis cuadros más adorados de la historia, que es uno de los girasoles de Van Gogh, uno de los 5 originales, pero en este caso es el primero que pintó y el último del que Joe Bongers se quiso deshacer. Hemos contado aquí la historia de Joe Bongers, la viuda de Theo Van Gogh, que fue la que luchó para que el mundo reconociera el enorme genio de Vincent Van Gogh. Y este fue el último cuadro que ella vendió de las girasoles. Y la gente de la National Gallery le insistía mucho, pero ella decía, yo durante 36 años he visto este cuadro todos los días al levantarme, lo tenía en su cocina donde desayunaba, se me va a costar mucho deshacerme de él, pero finalmente, bueno, quería que la obra de Van Gogh fuera vista y además pensó que si se la vendía a la National Gallery, bueno, originalmente a los Cocteau, que luego la cedieron a la National Gallery, eh, iba a conseguir que se difundieran más las cartas
de Theo y Vincent, que por supuesto recomiendo su lectura enormemente. Entonces, pues ese es uno, digamos, el más relevante, el más pesado, el más trascendente de los 5 cuadros de los girasoles, que además es el que está compuesto casi totalmente en amarillo, que fue lo que hizo que muchos pintores, lo comentamos cuando hablamos de los girasoles en la galería nocturna, muchos pintores dijeran como que se puede pintar con un solo color, esto no lo había hecho nadie. Yo sí, dijo Van Gogh. Estoy junto con uno de los problemas graves de la moral del mundo, que es Churchill, un señor que era un malvado, pero que por otro lado fue un héroe. Y entonces hay gente que es malvada y que es héroe, y no puedes tú decidir si es malvado o es héroe, pero como ayudó a evitar que el mundo fuera de Hitler, pues me retrato con él. Por supuesto, a la derecha el retrato de Van Gogh, el autorretrato de Van Gogh con la oreja vendada, que aquí señalamos una cosa muy interesante. Él se cortó la oreja izquierda. ¿Por qué lo que vemos ahí es que tiene vendada la oreja derecha? Los autorretratos se los pintaba, obviamente, en el espejo. Así que ese es el repaso. Luego esto le tarda en procesar. Estuve aquí a la izquierda, estoy con mi hijo viendo un cuadro maravilloso, no me acuerdo del autor ahora mismo, pero que es un cuadro sobre las primeras experiencias con campanas de vacío. En este caso, en la campana de vacío que se ve arriba, se está sacando el aire y se está matando a una paloma que va a morir por falta de oxígeno. Y entonces hay gente, que algunos de los presentes lo miran con interés científico, otros lo miran como, a ver, esto no está del todo correcto, la experimentación animal siempre tiene problemas, sobre todo cuando se hace así a lo bestia y solamente como por espectáculo. Las niñas pequeñas que están al fondo, una de ellas prácticamente llora porque están matando a la palomita. En fin, es toda una escena de las reacciones del mundo ante un experimento como ese. A mí me parece un cuadro maravilloso junto con el descubrimiento del fósforo, que es el otro que me encanta. Lo que tienen en medio es el puente, el túnel de Leak Street, que vale la pena ir. Los grafiteros están ahí pintándose y repintándose constantemente. Hay obras de graffiti maravillosas y es un lugar que es importantísimo visitar. Está junto al puente de Londres. Y por supuesto fui a Stonehenge sobre todo para insultar la memoria de los miserables que tuvieron la osadía de atacar Stonehenge porque, ay, es que no quiero que gasten petróleo. Oye, qué bueno, yo tampoco. ¿Por qué no haces algo como descubrir fuentes de energía alternativa limpias y que no quemen petróleo? Ve a la universidad, estudias algo, sé útil, atacar el legado de la humanidad. Y por cierto, los girasoles que vimos también fueron atacados por estos mismos imbéciles. Atacarlos no va a dejar, no va a hacer que dejemos de usarlo. Y finalmente, o creían que no. He estado 3 veces en Londres, insisto, pues en dos no pude hacerlo y esta vez sí pude hacerlo. Hice mi cruce de Abbey Road, que no tiene semáforo. Entonces la gente espera que no pasen coches y corre y todo el mundo está tratando de tomar la foto. Y atrás de pronto llega un auto y empieza a pitar porque quiere pasar. Es una calle normal, común y corriente. En Camden no tiene significado para los locos como yo, para los mitlemaníacos, pero es una calle y la gente quiere pasar. Entonces es de lo más entretenido todo el proceso de hacerse la fotografía cruzando Abbey Road para conmemorar la vagancia absoluta de los Beatles que no sabían qué poner en la portada de su último disco y que entonces dijeron, ¿qué tal que nos salimos, nos hacemos una foto aquí? Está junto a los estudios de Abbey Road, ¿eh? Sales de los estudios, caminas 10 metros y extiendes el paso de cebra, el cruce. Y entonces, pues, vamos, hacemos la foto ahí y ya, sí, ya no trabajamos. Esos fueron los últimos años de la vagancia de los Beatles. Y, y, y bueno, pues, la gente nos seguimos y sintiendo que tiene algo de especial ese cruce de cebra. Ya no hay cruces de cebra, o sea, pintados como cebras en Londres. Tienen otro sistema, está separado por puntitos. Se conserva este porque si lo borran va a haber problemas. Esa es la historia de mi viaje. Ya que estaban preguntando, pues ya están enterados. ¿Qué más me cuentan? Tengo un hermano en México que trabaja en el CCH en Naucalpan y hace unos meses sufrieron un ataque de unos porros. ¿Quiénes son esos tipos que buscan? Buscan el control político, buscan el control económico, buscan vivir sin trabajar.
son delincuentes que, como todos los delincuentes, buscan atemorizar a la gente a su alrededor. Originalmente salieron de la porra universitaria, es decir, la porra, para los que no sean mexicanos, son los animadores del equipo de los equipos deportivos, los que los animan y demás, se le llama la porra, lo que es la barra brava o la hinchada, se le puede llamar de distintos lugares, de distintas formas en distintos lugares. Pero en la universidad, concretamente en la UNAM, se empezaron a utilizar las porras a los porristas, a los animadores, para el control político. Y ahora cualquiera que sea violento y utilice la violencia para apoderarse de espacios o para atemorizar o para vender droga o para golpear y violar y robar, pues se les llama porros, pero no son específicamente nada ya ahora, ¿no? La cara oculta de la luna se estrena hoy, la piensas ir a ver, no sé qué es eso. La cara oculta de la luna. Ah, es una comedia, no creo irla a ver. Eh, un consejo para lidiar con gente fanatizada, sí, mira. Tú ves a la gente fanatizada, están allí. Ves el otro lado, giras y vas para allá. Buenos amigos que han sido amlozombificados. Lo siento. Pues mira, estoy aquí. ¿Estás aquí? Aquí está el amlozombi. Este el otro lado. Giras y vas para allá. Yo tengo amigos que han sido amlozombificados. Tengo amigos que son absolutos creyentes en la causa de la amlotería. No hay nada que hacer. Cuando una persona cree más allá de la razón, lo que hacemos tontamente es tratarlo de resolver con razones, darles razones. No, ellos no han necesitado razones para llegar a sus convicciones y por lo tanto tus razones no van a afectar su armadura. Yo se lo recuerdo mucho a la gente cuando hago cosas sobre religión, estoy tratando de convencer a los creyentes. Yo estoy tratando de que los que dudan tengan datos y que los que ya no dudan pero son ateos pues no se sientan tan solos, porque generalmente se siente uno solo. Ah, ¿crees que es buena idea prohibir los pisos turísticos para mitigar los precios de la vivienda? No. Y por una sola razón, porque hay muchas maneras de darle la vuelta a una prohibición así. Entonces lo que provocas es el clandestinaje. Y el clandestinaje que provocas es que no haya ninguna garantía de servicio para la persona que lo paga y al mismo tiempo que intervengan organizaciones de carácter delictivo que siempre entran en juego cuando conviertes algo en delito. No sé si se han dado cuenta, pero cuando se convierte algo en delito, entran las mafias. En cuanto algo es legal, pues como que funcionan menos, ¿no? No hay así como mafias no sé, de la venta de tasas para turistas. Yo simplemente pondría una regla muy sencillita. Si usted va a hacer una manifestación contra los pisos turísticos, tiene usted que demostrar fehacientemente que nunca ha viajado utilizando los servicios de los pisos turísticos. Voy a explicar por qué. Los pisos turísticos resuelven una necesidad, la necesidad de alojamiento cuando uno viaja. Lo más caro de viajar, y esto lo sabe cualquiera que más o menos haya viajado un poco en la vida, lo más caro de viajar es alojarse. Y los hoteles tradicionalmente han sido verdaderos depredadores del viajero. Verdaderos depredadores del viajero. El negocio hotelero es brutal. ¿Por qué? Porque te ofrecen servicios muy limitados, básicos, y servicios adicionales a precios estratosféricos. Si tú puedes alquilar un pequeño estudio, como el que alquilé yo ahora en Londres, una cama matrimonial, un sofá cama para que durmiera mi hijo, una cocinita, mesa con 3 sillitas, sus armarios y sus cómodas para guardar la ropa,
y un baño pequeñito donde puedes hacer tus cositas y bañarte todos los días. Si yo trato de ir a un hotel me cuesta el doble y entonces el viaje a Londres ya no, ya se vuelve inviable. Pero aquí, con una persona que me trató muy bien, que tiene un trato excelente, que está vigilado por una organización como Airbnb, pues me fue muy bien. Estuvimos muy contentos nosotros con él y él con nosotros. Y así he estado con todas las gentes, porque salvo el año pasado a París, porque conseguí un chollo de hotel, yo viajo a Airbnb, soy pobre. Entonces, pues, alquilo un pisito en Vancouver, un estudio en Roma, o la casa de una chica que se fue a una boda en París, que fue la primera vez que fui a París. Esta chica nos dejó su casa cuando empezó a ver Airbnb. Entonces, yo creo que se debe regular, yo creo que se debe moderar, yo creo que se debe vigilar, yo creo que se debe cobrar. Por supuesto, si tú ganas dinero alquilando pisos turísticos, tienes que pagar impuestos. Es lógico, es lógico. Y si tú pagas impuestos, permites que haya un flujo de dinero que permite, por ejemplo, la construcción de vivienda social o el mantenimiento de la vivienda no convertida en pisos turísticos, etcétera. Es decir, se tiene que regular, se debe regular, se puede regular, pero la idea esa de prohibir, a mí cada vez que alguien dice prohibir, me imagino alguien del Partido Comunista o alguien de la de ultraderecha más absurda. Ah, ¿qué se debe que a pesar de las evidencias mucha gente le lava en el cerebro y cree ciegamente en sus deidades? Porque no creen deidades por razones, por uso del cerebro, por evidencias. Eso no juega. Cuando tú adoptas o abrazas una creencia es porque satisface otras necesidades emocionales, te quita el miedo a la muerte, te quita el miedo a la vejez, te quita el miedo a que tus hijos sufran, te quita el miedo a que, ay, mi mamá se murió y qué pasará con ella, ¿a dónde estará en el infierno? Llegan, oh, no, está en el cielo, ay, qué bueno que me dices eso. ¿Tú quién eres? No, yo soy el que va a ser tu religión para toda la vida. Vale, vale. Mientras me tranquilices, me quites el miedo, me des una sensación a veces de pertenencia a una comunidad, etcétera, pues yo adoptaré las creencias independientemente de las evidencias. Tomando en consideración las encuestas y lo pésimo que le fue a Biden en el debate, yo no vi que le fuera tan pésimo. ¿Consideras pertinente que debería dar un paso al costado? No, no. Y te voy a decir por qué no, porque todo esto lo han exagerado las personas como tú, las personas que dicen, es que Biden es un señor mayor, sí, y el otro también. Pero el otro aparte es un violador, aparte es un defraudador, aparte es un estafador, aparte es un sujeto que está en este momento, que ha sido condenado por más de 30 delitos y tiene 9 procesos judiciales pendientes. Un sujeto que ha intentado dar un golpe de Estado y que está acusado de delitos horrorosos. Sí, pero es que Biden es muy mayor. Oye, ¿dónde está tu, tu balanza moral? Porque no veo a nadie de ustedes diciéndoles a los republicanos, oigan, ustedes tienen un brutal delincuente racista, criminal, condenado, sentenciado, un sujeto de una bajeza moral, un ladrón de candidato. ¿Por qué no? Que deberían cambiar de candidato. Eso no se los he oído decir a ustedes para nada. Lo que sí les he oído decir es que hay que cambiar a Biden, que es un excelente presidente, que ha hecho una gran labor, que mantiene la economía de Estados Unidos en una situación absolutamente inmejorable desde hace décadas. ¿Por qué? Ahí es que no le contestó bien en el debate. Bueno, ya, pues, un señor que necesita tiempo para pensar. Y ustedes matarían a su abuelito, en serio. ¿Qué opinas de la polémica por la propuesta del gobierno del PSOE sobre el pasaporte virtual de 30 usos para limitar el acceso a la pornografía de menores? No lo conozco. No conozco la propuesta. No creo que vaya a tener éxito, pero no la conozco. Saludos a todos, que Dios los bendiga. No, mejor no, ¿no? Cada vez que Dios bendice algo se arma una guerra. O hay que matar a alguien, o hay que perseguir a alguien, o hay que quemarle su casa a alguien. No, déjalo. Eh,
Dice Eduardo Irigoyen, en elecciones en Venezuela esperaba que la izquierda racional e inteligente de América Latina marcara distancia y diferencias con Maduro. Las respuestas han sido entre tibias e indignantes. Vamos a empezar por allí, una cosa así muy rapidita. Eh, bueno, vamos a empezar por las otras elecciones, pues, si quieren, y luego vamos a estas. Me tocó estar en Londres en dos elecciones. Me tocaron el 4 de julio las elecciones en el Reino Unido, donde no hubo más sorpresa, que a los conservadores les fue peor de lo que se esperaba que les fuera, que a la ultraderecha, en este caso fue eh, representada por Moscú, Nigel Farage, Nigel el Moscovita, que obtuvo menos diputados de los que él esperaba, creo que obtuvo cuatro, y que el Partido Laborista se le alzó con un triunfo como no había tenido desde que se fundó, hace más de 100 años. No hubo nada nuevo. Lo único divertido, ya que estamos hablando del viaje, es que fuimos a la abadía de Westminster y bueno, pasamos por frente a las casas del Parlamento, donde estaba, esto fue al día siguiente de las elecciones fueron el día 4, esto el día 5, y luego salimos del Parlamento y fuimos caminando precisamente por la calle del Parlamento, que luego se convierte en Whitehall, y veníamos por aquí, de pronto ves ese montón de gente y me dicen, hijo, ¿y eso qué es? Le digo, "Eso es ese callejón que se ve ahí al fondo, pues eso es Downing Street, es donde en la puertecita, unos 40 metros más allá de la verja, pues es la puerta del 10 de Downing Street, donde reside el primer ministro. Y el relieve era gigantesco, todo lo que ustedes ven en amarillo eran policías, había policía para dar y regalar. Estaba llegando Keir Starmer precisamente a al 10 de Downing Street, que lo había dejado Rishi Sunak un par de horas antes, y estaba llegando para tomar posesión como primer ministro después de haber hablado con el rey. Bueno, entonces, no hubo nada novedoso, lo único que hay que esperar es hasta dónde puede llegar un gobierno laborista con alguien tan tibio como dicen muchos que es Keir Starmer. Y dicen que es tibio, pero también pretenden comparar con. Dicen que Corbyn era de ultraizquierda. Corbyn no era de ultraizquierda. Corbyn era imbécil, es imbécil. Es la izquierda que estorba, pero no quiere decir que sea más de izquierda que yo. Quiere decir que es más bobo, que es más irracional, que es menos coherente con el análisis de una realidad que en un momento dado puede permitirte hacer cambios trascendentes para la ciudadanía. No, 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 son los que juegan al como nunca voy a gobernar, pues puedo decir lo que se me dé la gana, que es lo que le pasaba a Melenchón también. Y vamos para allá. El 10, 6 días después de esto, el 10 de julio, me toca, perdón, el 8 7 6 el 6 de julio, me toca jueves 4 5 6 sí, el 7 fue. Eh, Me toca las elecciones, la segunda vuelta electoral francesa estando en el Reino Unido. Y bueno, las encuestas no sé cómo se vieron en el resto del mundo, pero desde el jueves o miércoles anteriores se estaba diciendo que la idea de que la ultraderecha francesa iba a arrasar no estaba siendo sostenida por las encuestas que se estaban haciendo. Es decir, la gente puede votar en una protesta muy grande contra el primer imbécil que se les para enfrente, pero a la hora de decidir ya un gobierno en serio, suele no ser tan bruta, no que no lo haga, o suele no estar tan cabreada como para cometer una barbaridad. Y lo digo porque mucha gente vota por Le Pen, como vota por Abascal, o como votó por Milei, sin realmente ser parte de sus creencias, sin compartir su visión sociopática, su visión de odio, su visión racista, su visión eh, autoritaria, su visión perjudicial para la sociedad en última instancia, porque beneficia solamente a las élites,
como lo han demostrado cada vez que llegan al poder. Pero la gente no vota por ellos por eso, vota por ellos porque se están oponiendo a unos señores que te tienen frito, que estás harto de ellos, que se han portado muy mal, que o son corruptos, o son ineficientes, o son, o no son suficientemente valientes como para tomar grandes decisiones, ¿no? Entonces, unos días antes se veía pues que Francia no iba a ser la locura de triunfo de la ultraderecha que ya estaban algunos apuntando, ¿no? Marine Le Pen estaba dando entrevistas ya casi como primera ministra, que no lo iba a hacer porque ella es solo la líder del partido, al que tenía para presidente es un pequeño señor ahí, medio nazi pro Putin, muy rarito, muy joven, sin ninguna experiencia en política. Pero el resultado fue que la ultraderecha se fue hasta el tercer lugar, que la extraña alianza de Mélenchon con los socialistas y otros grupos de izquierda gana las elecciones y en segundo lugar queda el centrismo de Macron. Y el problema ahora es Mélenchon. El problema sigue siendo el señor Mélenchon. El señor Mélenchon yo creo que no tiene problema alguno en aliarse a Le Pen si le ofrecen un buen negocio. Si le dice Le Pen que vamos todos contra Estados Unidos, a él ya le vale eso, ya le parece que con eso resuelve todo, porque tiene un problema. Él vive atrapado en el pasado. No es solo Mélenchon, hay muchísimas partes de la izquierda que estorba, de la izquierda que no sirve, que vive atrapada en 1970. Vive atrapada en la guerra de Vietnam, vive atrapada en la Guerra Fría, vive atrapada en los soviéticos son los buenos, los estadounidenses son los malos, siempre. Eh, Vive atrapada en si es malo para Estados Unidos es bueno para el resto del mundo, cosa que en este momento con las actitudes de China y Rusia, pues hombre, no es precisamente una buena idea. Y, y ha sido cercano a Putin en varios momentos, Mélenchon, y es de los que ha condenado la invasión a Ucrania con la boca chiquita, ¿no? Como quién fue México ayer decía que condenaba horriblemente el bombardeo a un hospital infantil en Kiev, que era una cosa terrible. Pues nunca dijo quién lo había bombardeado, ¿no? Pues se vaya a enojar el embajador ruso en México, pedazo dijo de eso. Entonces, perdón, lo siento, pero tengo gente llamándome por teléfono en momentos en que no puedo contestar. Pero lo siento. Generalmente apago el teléfono antes de los streamings, pero por lo visto en esta ocasión se me pasó porque no lo he apagado en los últimos 10 días. Bueno, lo siento mucho. Entonces, decía yo, el problema es cómo se va a poder conformar un gobierno que medianamente funcione en Francia. Ahora las elecciones que tenemos enfrente, las otras dos que tenemos son también preocupantes, la de Estados Unidos y la de Venezuela. Pero antes de esto, quería yo hablar de algo que me parece mucho más relevante. Miren, el señor Keir Starmer, que digo es un sujeto bastante gris, que, que por su propia actividad como fiscal y como abogado, me dicen, tiene más detrás que por delante. Es decir, que probablemente sea mucho más complejo y mucho más resolutivo de lo que ha demostrado ser hasta ahora, o menos moderado hasta el grado de la tibieza. Pero una cosa de la que se ha comentado recientemente es que se va a ser el primer ministro o el primer premier eh, del Reino Unido
que es abiertamente ateo. Y me dijeron, esto hay que celebrarlo. Mira, finalmente un primer ministro británico abiertamente se expresa como ateo, se define, se identifica como ateo y por lo tanto, por ejemplo, a la hora de la toma de posesión, pues no hizo uso de los símbolos religiosos y de toda la parafernalia y la verborrea, que por la gracia de Dios y tal y cual, habitual en estos casos. No sé cuál sea, lo del por la gracia de Dios me lo inventé, no vaya alguien a ponerme verde ahora. Pero yo no me pude sentir muy contento. O sea, el Reino Unido es, Inglaterra es la patria de Hume, es la patria de Russell, es la patria de multitud de grandes pensadores que no han sido creyentes, que han defendido incluso la descreencia, pero sobre todo ha tenido una serie de primeros ministros, incluido Churchill, incluido Chamberlain, eh, incluido Neville, incluido el que fue el sucesor de Churchill, Clement Attlee, que no eran religiosos, pero fingían, simulaban, se hacían a un lado, participaban. Si no comulgaban, al menos iban a la misa. Eso me pareció muy grave, que sea apenas en 2024, el 5 de julio de 2024, que el Reino Unido tenga un primer ministro ateo. Esto es tan desusado como tener una primera ministra mujer. Pero es que primeras ministras mujeres tenemos desde siempre, o por lo menos desde hace muchísimo tiempo. Reinas ha habido siempre, ya podemos citar a Hatshepsut o a, o a, o la reina aquella a la que Zoroastro la convenció de que Ahura Mazda era el Dios verdadero. Decir, o la reina de Saba en la Biblia. Decir, reinas ha habido siempre. Vale, sí, es una proporción pequeñísima y el papel de la mujer en el poder debe fortalecerse mediante el trabajo del feminismo, de modo que haya suficientes oportunidades para que la mujer participe en el poder y lo haga cada vez más. De acuerdo, pero no es tan desusado como un primer ministro ateo. Hubo antes un presidente negro en los Estados Unidos, hubo antes un primer ministro indostano en el Reino Unido, Rishi Sunak. Hubo antes una primera ministra en Pakistán, Benazir Bhutto. A que hubiera un primer ministro en el Reino Unido, en la sede de la Royal Society, que pudiera decir abiertamente, sin que lo quisieran matar, que era ateo. Y ojo, en la política en el Reino Unido no juega la religión como en Estados Unidos, que es una cosa tremenda, o en México, donde ya ven que todo el mundo se ha peleado por la Virgen Morena, desde ponerle su nombre a su club de pillos, hasta hacerse huipiles y ponchos y sombreros y lo que sea con la Virgen, porque la Virgen vende. Y por si tú vas a, dices algo en contra de la Virgen, pues pregúntenme a mí cómo me ha ido con mi video sobre la realidad de la falsedad, la realidad de la falsedad del mito de la Virgen de Guadalupe y del, por supuesto, de la pintura que se finge allí que es milagrosa. En el Reino Unido no pasa eso, no hay esa influencia religiosa, quizás un poco resultado de lo que fueron las terribles guerras religiosas entre anglicanos y católicos después de Enrique VIII en el Reino Unido. El hecho real es que me llamó mucho la atención y creo que es triste. Y creo que es triste además porque si nos ponemos a echar cuentas, quizás ustedes me pueden ayudar desde casa, ¿cuántos presidentes, reyes, primeros ministros ha habido en el mundo abierta y declaradamente ateos? Y va a resultar que el numerito es aterrador. Así que no conseguí sentirme muy contento
por el hecho de que el señor Keir Starmer fuera el primer ministro ateo del Reino Unido. Ah, ¿te enteraste del debate de Santa Olaya? No, sí, sí, me enteré. Me enteré que hicieron un debate. ¿Opinas que es beneficioso debatir o no contra conspiranoicos y por qué? A ver, yo lo decía ayer en el vídeo, pero lo voy a dejar más amplio. Mira, los debates eran una práctica escolástica medieval, donde se planteaba un problema de carácter teológico y se debatía echando mano de las herramientas de la retórica. Por eso los monjes estudiaban retórica. Entonces se debatía el asunto de carácter teológico y se llegaba a una conclusión. Al final la mayoría se decantaba por una de las dos posiciones y esa posición era la que se consideraba la verdad que nos dijo Dios que era absoluta y para siempre. Un debate en la actualidad es un espectáculo escénico de poco calado además, porque no trasciende con millones de visualizaciones. ¿Eh? Millones, un millón es fácil, pero no mucho más, sobre todo si ya tienes gente que te sigue. Pero ha habido grandes debates. Ayer mencionaba yo el del tres debates ha habido de Lennox contra Dawkins. ¿Quién los ha visto? ¿Quién ha decidido ser cristiano o dejar de serlo por esos debates? Pues nadie. Son partidos de fútbol. Tú pones España contra Inglaterra, al final que viene, ¿no? Y entonces hay un partido de fútbol y todo el mundo va a apoyar a su equipo. Finalmente un equipo gana, digamos, gana España. Alguien del equipo inglés, de los fans del equipo inglés, de los que apoyan al equipo inglés, va a desertar del equipo inglés para volverse del equipo español solo porque perdió la final de la Eurocopa. No, no sirve para nada. Son ejercicios onanistas. Los defensores de la razón, la inteligencia, el escepticismo y la ciencia estarán del lado de pues, Atolaya y la gata. Si hicieron bien su trabajo, no sé si lo hicieron, no me interesa. Estarán con ellos, los aplaudirán, dirán que ganaron el debate y no habrá cambiado en absolutamente nada su punto de vista. Los otros estarán con los suyos, defenderán lo que haya dicho el Mister S, cuyo nombre no digo. Yo no ando haciéndole publicidad a la gente, menos gratis. Y ni aunque me pagara, ¿eh? Y ninguno de ellos, al escuchar los brillantes argumentos del otro lado, va a decir, ay, no tienen razón, la Tierra no es plana o lo que estén defendiendo. No hay platillos volantes visitándonos en la noche mientras dormimos, lo que sea. Nadie se va a cambiar de bando. Son ejercicios de reafirmación espiritual como los que se hacen en el Opus Dei. Ahora, eso los dejaría en una situación pues, básicamente inocua, ¿no? Es absolutamente insípido, no pasa nada, lo hacen, se divierten, es un juego, juá, juá, juá. Muy bien. Pero no es inocuo, no creo que sea inocuo por esto, porque se le presta el nombre de dos personas que supuestamente están defendiendo la ciencia, el conocimiento y la razón, y se dice que hay otras dos personas que son iguales a ellos, que están al mismo nivel. Sí, pues tú no debates, o sea, un matemático no debate con un niño de 5 años sobre teoría de grupos. Busca otro matemático sobre teoría de grupos y hablan al mismo nivel. Un debate se hace al mismo nivel. Lo que tú le has dicho al público que no ha tomado partido, el público que no está en ninguno de los dos bandos con sus banderitas apoyando, lo que les has dicho es que el señor conspiranoico que se inventa estupideces y además gana dinero con ellas, está al mismo nivel que un doctor en física. Peligroso. Muy peligroso.
¿Qué ha hecho este señor para merecer esa posición? Bueno, ser invitado a un debate en YouTube. Ese es lo único que ha hecho. No tiene estudios, no tiene pruebas, no tiene publicaciones, no tiene nada, pero vive de esto. Y se le ha dado publicidad. Y se le ha dicho a la gente que no sabía que existía él, se le ha dicho que existe. Y que, ojo, es como un doctor en física. A mí, y probablemente estoy muy equivocado y no quiero que se sienta mal conmigo nadie, ni tengo nada en contra de quienes participaron en el debate en lo personal, ni los conozco. He tenido un intercambio con una de las personas cuando la invité a hacer un pequeño video que hicimos hace tiempo por Carl Sagan. O sea, no hay nada personal aquí. Yo creo que es un error gravísimo. A este señor le va a generar muchísimo dinero, le va a generar muchísimos nuevos adeptos, le va a generar muchísima exposición mediática. Espero que al menos al otro bando, al bando no conspiranoico o anticonspiranoico, le genere algo. Supongo que será un buen dinero. Yo por lo menos sé que mira, es muy fácil saber cuánto gana un youtuber, ¿eh? Hay 4 o 5 sitios que tú pones el nombre del canal y te dicen cuánto gana al mes. Aquí no hay secretos en YouTube. Sí que se puede ver que en realidad no creo que ninguno de los participantes del lado no conspiranoico tuviera una necesidad económica urgente como para hacer esto. Creo que lo han hecho entonces de buena fe. Creo que lo han hecho pensando que sirve de algo. Probablemente sirve de algo y tendrían que señalarme cuáles son esos argumentos y quizás estaría yo de acuerdo, pero hasta donde estoy me parece gravísimo. Yo no debato con gente así. Lo hice para atraer la atención sobre los escépticos cuando yo era muy joven y muy ingenuo en los años 90. No lo hago ahora porque sé cómo monetizan la exposición mediática a estos miserables. Por ejemplo, del tema de la filosofía, la única vez que debatí fue me invitaron al Café Filosófico de Madrid, no me vuelven a invitar nunca. Pero bueno, señores que hablan de filosofía todo el tiempo y no nadie estaba hinchando de dinero allí por invitar al chifladito de YouTube a decirles que la filosofía no sirve para nada. Pero yo no entro en esos debates por eso, porque siento que son, no solo porque son inútiles, no solo porque son divertimento que a mí me divierte poco, sino porque creo que acaban siendo publicidad para el que menos tiene que perder. Publicidad para el que menos tiene que perder. Igual me equivoco y me van a insultar. ¿Para qué abro la boca? Ah, ¿qué opina de la idea? Dios mío, ¿qué hora es? No sé si hemos echado todo el... Que a los países en desarrollo se les dificulta el desarrollo debido a que venden materias primas y los desarrollados venden material industrial. División Internacional del Trabajo. Afirman que es un comercio injusto. Pues sí, probablemente es un comercio injusto. La explotación de las materias primas fue la esencia misma de la colonización. Compraban algodón, te vendían tela. Entonces, o sea, las grandes brutalidades británicas eran fundamentalmente esa. En la India, por eso era un acto revolucionario el de Gandhi, el hilar tus propios taparrabos, hilar y tejer tus propios taparrabos. Te dejabas de depender de la industria británica, aunque a un costo de trabajo personal enorme. Pero, pero vean si es que esto ya no tiene que ser así. El problema es si los gobiernos y los empresarios de los países en desarrollo les interesa o no participar en un nivel de economía mucho más desarrollado, competitivo y complejo. ¿O no? Hay países que han salido de, de una situación de marginalidad apostando por desarrollos tecnológicos o industriales determinados, ¿no? Yo creo que teniendo eso un fondo de verdad, no significa que sea una especie de imposición. Es una realidad histórica, pero es una realidad histórica que se puede superar
con la decisión del gobierno, sobre todo, y de los empresarios también, para que cambien su modo de producción e inviertan en otros espacios que son más productivos, que son más eh, de vanguardia, que son más vendibles en este momento que plátanos o cobre, ¿no? Esta integración vertical ha sido la base además de grandes fortunas. Yo recuerdo en México que había una empresa un- a cuyos trabajadores en huelga apoyé mucho tiempo, que integraba verticalmente, es decir, ellos compraban algodón, hilaban, tejían las telas, confeccionaban la ropa y tenían un esquema de comercialización para sacar la ropa que confeccionaban con la tela que hilaban del algodón que compraban. Si tú estás conforme con vender cobre, no vas a vender productos de cobre. Y yo creo que esto es, yo no creo tanto en la empresa como los libertarianos, lo saben ustedes. Un gobierno que diga, ofrezco incentivos para que México o Colombia o Nigeria produzcan chips de calidad para sustituir el predominio hegemónico de China en el terreno de los microchips y vamos a invertir mucho dinero en financiar esto para los empresarios que quieran entrar en ello bajo una vigilancia estrechísima, técnica, económica, financiera y de todo tipo, para que hagan realidad esa, ese desarrollo tecnológico y puedan producir efectivamente los chips necesarios para que nos los compren porque así dejan de depender de China. Se puede, se puede. Países que lo están haciendo, hay países que lo están haciendo. Uno de mis ejemplos siempre, y lo siento, sigue siendo Ruanda. Bueno, TikTok censuró al canal Biología desde cero por criticar a alguien que dice que el cáncer es un hongo y que se cura con bicarbonato. Mira, pásame los datos. Pásame los datos, hacemos un vídeo, movemos gente, llamamos divulgadores y organizamos algo más que una denuncia así de un anónimo que se llama Diablo Cazador en un chat de un pobre streaming está en este momento ven 201 personas. Entonces, mándame los datos y lo vemos. Sí hay gente que dice efectivamente que el cáncer es un hongo que se cura con bicarbonato. Esto es un mito de hace muchos años, décadas por lo menos. Yo lo recuerdo. De hecho, el hongo era el mismo hongo de la candidiasis, la cándida. Eh, pero, pero eso se tiene que sacar a la luz y se tiene que sacar a la luz con fuerza y no en pequeño, ¿no? ¿Qué opinas sobre la ola criminal que se presenta en Francia provocada? No, no opino de nada que no sé que existe. Y si dices que tienes fuentes estadísticas del gobierno francés, voy a borrar esto, fíjate, de entrada. No tiene por qué estar aquí. Pero es muy fácil. Tú me mandas las fuentes estadísticas del gobierno francés y las discutimos. Porque mira, te voy a contar cómo se hace esa trampa. Estás baneado. Eh, lo hizo precisamente, y lo comentamos aquí, un mamarracho desgraciado que se metió a un campo de concentración nazi a grabar psicofonías, que hay que ser miserable, comentó que la gran mayoría de los delitos en Barcelona los cometían inmigrantes. Gente de color oscuro, más que nada. O sea, cuando dicen inmigrantes, no quieren decir Mauricio, que tiene un canal en YouTube, no quieren decir los rockeros esos de tequila o los actores argentinos que triunfan en el. No, no, no somos inmigrantes, no, no. Cuando dicen inmigrantes son personas de color oscuro, ¿ok? Y él decía, y aquí están los datos, y que Jiménez convulsionaba, son los datos. No, 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 son parte de los datos.
Si esos inmigrantes de color oscuro son los que tienen la peor educación, las menores oportunidades, las menores ayudas, las menores opciones, la menor atención de su sociedad y encima son discriminados, golpeados, perseguidos por nazis, encapuchados con bates de béisbol. Quizás la causa de su delincuencia no sea que sean inmigrantes africanos. ¿Ves? O sea, si a ti te trataran así, probable, si tú tuvieras sus condiciones, probablemente actuarías igual aunque hubieras nacido en San Petersburgo. Entonces, cuando las fuentes dicen inmigrantes africanos, están contando una pequeña parte de la realidad. La realidad de un inmigrante africano es enormemente compleja. Y en un país donde el racismo galopa, es mucho más compleja. Está pasando en España. Cuando el miserable de Vito Quiles, el multicondenado Vito Quiles, saca un tuit vomitando su furia porque Lamine Yamal y Nico Wilson son los dos, los dos héroes de la selección española y dice, ¿esto cómo va a ser España? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que tus ancestros nacieron aquí, soy imbécil? Si todo el mundo se ha mezclado. Pero estaba furioso porque eh, Yamal y Nico son los dos, Lamine y Nico son los dos héroes de la selección española y son negros. Ellos nació en Barcelona y es tan catalán como Puigdemont o más. Eh, Cuando tienes a esos racistas soltando esa mierda impunemente todos los días, el problema no es que seas un inmigrante africano, el problema es que estás en ciertas condiciones que pocos seres humanos pueden tolerar. No digo que sea el caso, digo que es muy probable que sea el caso. En el caso de Barcelona, ese sí, porque en el caso de Barcelona, cuando yo analicé los datos que había soltado el psiquiatra loco este de Iker Jiménez, Gaona, los cotejé con la información que hay de Barcelona, pues es que todos los elementos criminógenos que coincidían hacían que el que fueras inmigrante no tenía poco que ver. Cualquier persona en esas condiciones estaba dentro del gran grupo criminal. El problema es que están en condiciones así muchos inmigrantes y pocos españoles. ¿Ves? Entonces, las cosas son un poquito más complejas que como las quieres plantear. Pasa los datos, deja simple y sencillamente de repetir mierda nazi. Siento expresarme así, pero bueno. Ah, me están preguntando otra vez por el debate, ya lo comenté. Ah, y vamos a hablar de otra cuestión que me tiene preocupado, ya que estamos en esto. Miren, la manipulación de la lluvia. Resulta que en México se está legislando para castigar con hasta 25 años de prisión a la persona que impida que llueva. Porque hay un grupo de campesinos oaxaqueños que han reportado el uso de sustancias químicas para dispersar las nubes. Al dispersarse las nubes, según ellos, con sustancias químicas, según ellos, no llueve y pierden sus cosechas. ¿Dónde pasa esto? Es decir, ¿dónde pasa esto? Esto pasa en un país donde el riego no se ha instaurado como forma de producción agrícola. Ah, pero es que lo tradicional son las lluvias que nos manda nuestro señor Chac, nuestro señor Tlaloc. ¿Qué serán las opiniones que pueda sostener gente tan imbécil como López Obrador o María Elena Álvarez Bullarroses? El riego no se ha implantado en el campo mexicano porque si implantas el riego, mejoran las cosechas, aumenta la productividad y el campesino se independiza y entonces tus votos podrían no ser ya tuyos. El campesino tiene que ser agradecido. El pobre debe ser
atendido para que siga siendo pobre y en la medida en que no se agudice su pobreza, siga votando por ti, al menos para que no se le garantice un futuro aún peor que el presente que tiene. Todo lo que se ha hablado desde que yo tenía 13 años de riego en distritos mexicanos que son de temporal y que producirían el triple, si no fueran de temporal, porque dependen de una temporada de lluvias de 4 meses en vez de 3 ciclos de regadío de 4 meses, ¿ves? Eh, Han sido promesas de la Secretaría de Agricultura o de la Agricultura de Ganadería o Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos, de lo que sea, de la dependencia que el presidente o rey en turno haya puesto para tratar de mantener tranquilos a los campesinos, dándoles lo menos posible para que sigan siendo pobres. Pero riego, no. Entonces el campesino mexicano depende de la lluvia. Y como depende de la lluvia, cuando se altera el ciclo de las lluvias, pues uno se pone a pensar, ir al meteorólogo y decir, oye, ¿qué está pasando? No, es que mira, el fenómeno del Niño está coincidiendo con un problema, con una alteración en la corriente del Golfo, qué sé yo, cosas que dicen los meteorólogos y las que saben los meteorólogos. No, va a decir alguien me está haciendo esto. ¿Por qué? Porque el campesino mexicano está acostumbrado a que alguien lo esté jodiendo. Y entonces busca a quien le impide la lluvia, le dispersa las nubes, se lleva la lluvia para su terreno. Pastorea las nubes para que llueva donde están los ricos y no donde está él. Y reporta el uso de sustancias químicas como podrían reportar que fueran brujas o magos o chaneques, porque no lo saben. Alguien lo dijo y con que alguien lo diga, lo dicen todos. Lo alarmante es que un Congreso no tenga la información necesaria para decir yo no puedo legislar esta imbecilidad. Este engaño, este embuste, no señores, las nubes no se dispersan por sustancias químicas que estén poniendo los malos de la película allí. Tenemos una realidad climatológica así y asado y tenemos una realidad de falta de riego así y asado, pero nadie en el gobierno tiene los calcetines necesarios para enfrentarse a los campesinos y decirles eso. Hace ya muchos años se inventó esta basura, son los cañones antigranizo, que es por donde debería que empezar. Mire, en el medievo, en Francia concretamente, cuando había amenaza de tormentas muy fuertes, que tú sabes que el campesino vive en la línea, en la cuerda floja. Mucha lluvia o poca lluvia te destrozan igual las cosechas. Entonces, cuando se esperaban tormentas muy fuertes y se encapotaba el cielo y seguían truenos y eso, se echaban a vuelo las campanas como una forma de pedirle a Dios, oye, no nos vuelvas a torcer la situación, llévate tus nuevecitas, que así vamos bien. Dios no tendía a hacer caso de las campanadas de los pobres campesinos franceses. Entonces, hacia 1901 inventaron esta cosa que son los cañones antigranizo. Eran cañones antitormentas, pero para entonces ya se sabía física. El problema de la física es que es muy mala para los mitos. Entonces tú dices, oye, pero ¿cómo va a ahuyentar las tormentas algo que hace ruido? Pss, las tormentas en sí ya traen ruido y no parecen autoevitarse, ¿no? La energía que tiene una nube bien cargada de agua, una nube con una diferencia potencial respecto del suelo que provoca relámpagos impresionantes y truenos que retumban por toda la comarca, son gigantescas comparado con lo que pueden hacer estos cañoncitos de mierda. Ah, no, es que son cañones antigranizo. Lo que hacen es que sus ondas impiden que se forme el granizo. Entonces, pues aunque va a llover, al menos ya no caen granizos como bolas de golf que te matan a las gallinas. O eso por lo menos fue lo que trataron de decir los vendedores. ¿Es cierto esto? No. Ya en esta publicación déjenme sacar el dato exacto.
porque lo teníamos aquí. Esta revisión que estamos viendo de 2006 de John Vieringa e Iván Holleman en la revista Meteorologische Zeitschrift resumía una variedad de mediciones científicas negativas y poco concluyentes que llevaban a la siguiente conclusión científica. El uso de cañones o cohetes explosivos es una pérdida de dinero, es una pérdida de esfuerzos. ¿Convencieron a alguien? Seguramente a alguien, pero no a todos. Entonces, fíjese usted, en 2018, los poco listos, porque lo son, de la Volkswagen en México, pusieron cañones antigranizo, porque una vez una granizada la cayó en los espacios donde tienen guardados los automóviles y pues les causó unas pérdidas bastante considerables. Entonces, una persona razonable lo techaría, ¿no? Ellos no. Compraron cañones antigranizo. Y los cañones antigranizo fueron inmediatamente denunciados por los campesinos de la zona de Cuernavaca, me parece que era. Ahora vemos. Porque les espantaban las nubes y les quitaban el agua, les arruinaban las cosechas. 2018. Y ese 2018, por cierto, me llamaban a mí y yo les explicaba. Es una continuación de cuando tiraban cañonazos para ahuyentar a las tormentas, que desde que se comenzó a usar la pólvora se le ocurrió a alguien. No hay un mecanismo físico, imaginable, concebible y mucho menos demostrado para que el sonido afecte la formación de granizo. Seamos lógicos, si así fuera, no granizaría cuando hay truenos. Los truenos son infinitamente más fuertes que cualquiera de estos absurdos cañones. La potencia sónica de un trueno trasciende cualquier cosa que los seres humanos podamos construir, como no sean las bombas más poderosas. El fondo aquí decía Schwartz, que era yo, todavía en el 2018 ya era yo, es la creencia popular de que tenemos control sobre el clima, muchas veces a través de mecanismos que le son reservados a unos cuantos y que consagran su poder. Ante un conjunto de fenómenos meteorológicos cuyas afectaciones vulneran a familias y comunidades enteras, como la sequía, es más fácil atribuirle sus efectos a la intención deliberada del hombre que a los efectos, por ejemplo, del calentamiento global. Y esto lo decía yo hace 6 años con los cañones antigranizo de la Volkswagen. Esto también es consecuencia de esos gloriosos conspiranoicos que te dicen que HARP mueve la meteorología y cambia el clima. Y que es demostrable que no, simplemente porque no tienen fuerza para hacerlo, pero que siguen por allí viviendo y no faltará quien quiera debatir con ellos. Es una tragedia, y es una tragedia grave. Que el gobierno les siga el apunte en vez de decirles no, la verdad es otra, es una vergüenza. Que los medios de comunicación en México, salvo rarísimas excepciones que he visto, no vayan con los científicos, con los meteorólogos, con los físicos y les digan qué pasa aquí y publiquen en primera plana, como publican, ay, nos quitan la lluvia, que publiquen, no es cierto, el problema es más complejo. Pero tenemos en México, y no solo en México, un gobierno que es absolutamente incapaz de pensar en un mundo complejo y que además lo único que le interesa es que aquellos que no se les ha apoyado para que tengan distritos de regadío sigan igual, porque entonces seguirán votando por el PRI o por Morena o por el que toque. Los dueños son los mismos, ¿eh? Son las mismas personas. Hoy se visten de PRI, mañana de PAN, pasado mañana de Morena. Dentro de 6 o dentro de 12 años serán reformición, pero son los mismos pillos que siguen manteniendo a los pobres exactamente igual de pobres. Y sí me cabrea, sí me cabrea. El caso de Richard Dawkins debatiendo con Ayaan Hirsi Ali, de ese debate no lo sé, pero el problema es que Ayaan Hirsi Ali ha adoptado el cristianismo de una manera
incluso inadecuada en tanto que no cree en el cristianismo, simplemente cree que los valores cristianos son mejores que los valores musulmanes en este momento, pero no se da cuenta que los valores de los valores del mundo cristiano de hoy son los valores que conseguimos después de arrancarle al cristianismo las uñas, las garras, las púas, el aguijón venenoso, el poder político, o buena parte del poder político. Todo lo que hoy llamamos nuestros valores han sido los valores que se le han arrancado a una iglesia que si quisiera y si pudiera, no, si quisiera, una iglesia que si pudiera, tendría a Europa, a Estados Unidos, a toda América, a toda África, hoy igual que el Daesh tiene a sus víctimas o igual que los ayatolas tienen a las mujeres y a los hombres iraníes. Si la iglesia cristiana, si el catolicismo, si el protestantismo no se hubieran enfrentado a la ilustración, a los movimientos sociales de exigencia de igualdad, estaríamos igual que el Irán o igual que Afganistán. No son los valores cristianos, de verdad. Y entonces creo que teniéndome a la carta que escribió Dawkins cuando ella ejercía y se declaró cristiana, creo que por ahí puede haber habido, pero más que un debate, allí sí es un intercambio de puntos de vista. Eh, si cada vez hay menos religiosos en Europa, porque hay tanta gente que vota a la ultraderecha que basa sus ideas en la religión, porque no saben que basan sus ideas en la religión. No, 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 no es un factor. Tú no ves a Bascal con un crucifijo. No. Cada vez saben disimular mejor sus verdaderas ideas. Así que no es. La gente no vota por lo que realmente plantean los extremistas. Debería haber un esfuerzo antiteísta a nivel político. Antiteísta no lo sé, pero antirreligioso sí. Antirreligioso sí. Ay, esa foto cruzando la calle está más quemada que el meme del negro porongudo. Ay, al Psycho Killer le di envidia, pobrecito. Ya pasó, ya pasó. Algún día irás a Londres y te la haces tú, ¿eh? Ay, pobre. Me dio cosita. ¿Has escrito comedia? Sí. Ah, ¿qué opinas de Zelensky? En este momento uno de los si yo estuviera en una guerra, querría tenerlo de presidente. Querría tenerlo de líder. Si mi país fuera invadido, me gustaría tener a Zelensky de líder. Ah, ¿por qué se le da tanta atención a los problemas de edad que tiene Biden cuando Trump ha presentado los mismos? Pero eso se ha ignorado, se durmió en su juicio, ha arrastrado las palabras, ha dicho disparates brutales. El otro día, y los viejos, como estos antiguos gramófonos cuando se les acababa la cuerda. Sí, pero a ver, Trump tiene problemas cognitivos, desde que bebe a dos manos. eh, Se habla de problemas muy, muy graves que tiene, pero se habla de Biden porque así conviene al trumpismo y porque los medios de comunicación están en este momento en Estados Unidos dominados, salvo tres o cuatro espacios, están dominados por el trumpismo. Aún seguirás diciendo que Biden no está senil después del último debate. Te voy a decir cuál es el problema. Yo no soy gerontólogo y tú tampoco. Ah, bueno, ¿qué opina del caso de Argentina, del pequeño Loan? No sé qué pasa con Loan, lo siento. Ah, ¿sabes algo del proyecto 2025? Le vamos a dedicar un completo, un a fondo completo, probablemente la semana próxima, dentro de dos, a, a- al proyecto 2025 de los Estados Unidos. Ah, el,
La propuesta en Francia del impuesto al 90% de los multimillonarios de ser cierto. A ver, ¿crees que en algún universo podría ser cierto el impuesto al 90% a nadie? ¿Quién contó esa historia? Ayuso, Trump. Mira, las ideas de izquierda se pueden combinar con libertades económicas hasta cierto punto. Se pueden combinar muchísimo. Simplemente que no hay libertad absoluta. Las libertades absolutas no existen. Las ideas de izquierda se combinan perfectamente con la libertad económica en una cosa que se llama socialdemocracia, en la cual la riqueza de la colectividad se utiliza en beneficio de la colectividad y donde los impuestos son suficientes para resolver problemas de toda la sociedad en beneficio de toda la sociedad. Si hay menos gente pobre, menos gente sin educación, menos gente sin empleo, pues hay menos delincuencia, los ricos también viven más tranquilos. Simplemente que la libertad económica no puede ser absoluta. La libertad económica tiene que estar regulada y estando regulada tiene que además pagar su parte que son los impuestos. Y funciona. El punto real es que funciona. Y, por cierto, alguien me preguntaba, hace tiempo me preguntaban sobre un libro, sobre socialdemocracia. Estoy terminando de leer a un sujeto al que yo admiro enormemente, que es Aneurin Vivan, Nay Vivan, que fue el arquitecto de la sanidad británica, que es el modelo de la sanidad española, la sanidad pública. Y tiene un libro maravilloso que se llama En lugar del miedo. Cómo las instituciones sociales de apoyo ocupan el lugar del miedo en una sociedad determinada. Y tiene algunas frases verdaderamente maravillosas respecto del, de, de la socialdemocracia que lo convierte el libro, pero no creo que exista en español, In Place of Fear, en lugar del miedo, eh, lo convierte en uno de los libros que yo les diría que es fundamental de la socialdemocracia. Porque además, aquí hay una frase, simplemente la tenía yo anotada aquí, la suelto. Cada libertad se vuelve segura solo añadiéndole otra. La democracia se protege ampliando sus alcances. El surgimiento de la industria moderna con su peligro de la despersonalización del trabajador desafía la vitalidad de los principios democráticos. En las sociedades occidentales, la democracia industrial es la contraparte de la libertad política. La libertad y la responsabilidad marchan juntas. Deben unirse en el taller tanto como en la Asamblea Legislativa. Solo cuando esto se logre tendremos los cimientos de una civilización boyante y estable. Y en ningún momento está defendiendo las barbaridades de la izquierda que estorba. Así que yo diría que las ideas de izquierda y las libertades económicas, como las ideas de izquierda y las libertades individuales y sociales, se llevan perfectamente bien. No hay libertades individuales y sociales absolutas tampoco. Ateo y pro Biden, qué combinación, che. ¿Quién es pro Biden? Ya, como soy anti-Trump, soy pro Biden. Claro. Pero Trump es muy religioso. Sí, a Trump lo mandó Dios, se me olvidó. A lo mejor ese es lo que quieres decir, Psycho Killer. Que efectivamente Trump lo envió Dios para salvarnos a todos. Ah, ¿consideras que vale la pena dedicarse a la política? Estoy entre eso o irme de mi país para nunca volver. Yo creo que sí. A ver, volvemos a lo de siempre. La política es difícil. Es un espacio donde va mucha gente que no tiene buenas intenciones. Porque es un espacio donde hay dos cosas que a la mayoría de los seres humanos les resultan desusadamente atractivas: dinero y poder. El poder más que el dinero, fíjate. Entonces, muchas personas, como digo, con intenciones no incorrectas, se acercan a la política.
Pero de otro lado, si solo ellos se acercan a la política, la hemos jodido. Si solo los pillos se dedican a la política, estamos perdidos. Necesitamos que gente honrada, que gente con principios, que gente con capacidad, que gente con decisión de hacer las cosas bien, entre en política, actúe en política y limpie la política. Y se puede hacer porque se puede hacer, porque en la gran mayoría de los países del mundo la corrupción no es de los niveles a los que es, no sé, México, Haití, porque hay lugares donde las cosas funcionan y esos lugares pueden ser inspiración para cómo se hacen las cosas, porque hay lugares como lo que yo vivo en mi pequeño entorno aquí, ¿no? Eh, un secretario, el secretario de organización del partido, a nivel todo Asturias, pues termina su gestión y se regresa a ser profesor. O el ministro que vence a ETA, el ministro que vence a ETA, uno de los pensadores más extraordinarios que ha tenido el socialismo español en los últimos 30 años, cuando termina su gestión se regresa a ser profesor de química, que es lo que era antes de meterse en política. Necesitamos que más gente con principios, más gente con dedicación, más gente honesta, más gente decidida a cambiar las cosas entre en política. Si no, ¿cómo van a hacerse las cosas? Si yo no entro en política simplemente es porque mi personalidad no da para eso. Yo sirvo para hacer comunicación política y lo he hecho muchos años toda mi vida, pero no sirvo para estar en la primera línea de combate política por personalidad. Pero todos debemos hacer política. Y esto es lo más, probablemente la frase suena absurda, pero cuando la analizas es importante. Si tú no haces política, alguien la va a hacer por ti y no la va a hacer para ti. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ah, dice el vitaminino que den like, a ver si dan like. Si hay 234 personas, a dos no les gustó ya, quedan 232, a 140 les gustó, o sea que quedan 92, que todavía hay que pensarlo. No sé si hago las cuentas bien, pero la velocidad con la que la hago, con las que la hago, generalmente dejan a la gente pensando, ay, qué rápido hace cálculos mentales el Mauricio. Esto, eh, ¿es buena idea votar en blanco en una elección? Depende de la elección. Depende de la elección. Hay gente, me preguntan por gente que no conozco. Ah, ¿cuándo vas a hablar de Jacobo Greenberg? Mira, me has preguntado 20 veces hoy, Fernando. Si no contesto es porque no contesto, ya que insistes. Cuando tenga datos. No hay datos de Greenberg. No hay datos de Greenberg. He buscado muchísimos datos. Y sobre todo el fenómeno Greenberg-Palchita Jodorowsky se produce en un momento dado, tanto en política como en la realidad social, que no hay una visión crítica alrededor del asunto en ningún momento. Y entonces la gente cree que Pachita puede abrir la barriga a la gente, sacarle cosas y no es cierto, y sabemos que no es cierto, y sabemos cómo se hace ese truco que luego utilizaron los cirujanos psíquicos filipinos, que era el negocio de Imelda Marcos, por cierto, el asunto. Pero, pero no hay datos porque no se reunieron datos, porque nadie se ocupó de documentarlo, en parte por el asombro que había de que, uy, seguro que hay algo aquí súper paranormal, que si lo hubiera, pues ¿por qué desapareció? ¿Por qué no sigue, no? Eh, y Y por otro lado, por el enorme peso político que tenía Pachita, que todos los grandes cantidades de políticos mexicanos iban a consultarla, porque tenemos una runfla de políticos absolutamente supersticiosos, y esto se ha demostrado a lo largo de los años con la bruja de Salinas y con los vallas galácticos de Fox y con todo este mundo absolutamente delirante y psicótico de brujería en el que se están metidos
los políticos mexicanos en su gran mayoría, y eran todos adeptos a Pachita en ese momento. Entonces, si no hay datos, no puedo hablar del tema. ¿Qué puedo decir? Que los libros de pues, no sirven para nada. No dicen nada, no son reproducibles. No puedes hacer cirugía psíquica estudiando lo que dice Greenberg. Ya, pero eso me da para estos minutos, no me da para más. Bueno, ¿qué opina? No, no conocía a Costa Naranjo. Eh, pues no, a ver qué más me están diciendo. Estoy tratando de acabar. Pues no, miren, vámonos a cosas que sabemos. Es el momento de cosas que sabemos. Vamos a hablar de la polio. Y les recuerdo que regresando después de cosas que sabemos, vamos a tener una charla, una conversación, que yo no hago entrevistas. Luego me dicen, es que en tus entrevistas hablas mucho, porque yo no hago entrevistas. Yo converso con gente. La conversación es entre dos. Las entrevistas son estos cuestionarios, yo pregunto, tú respondes y lo demás da igual. No hago eso yo. O por lo menos en este canal he tratado de no hacerlo. Entonces, cuando volvamos, estará con nosotros Mary Wild Behavior, bióloga, etóloga, especialista en animales de compañía, por decirlo de alguna manera, que es una enorme divulgadora, es una persona que está trabajando muchísimo con los animalitos que son nuestros compañeros de vida. Hoy, por ejemplo, hoy regresó mi perro de la guardería donde lo dejé mientras me fui a Londres. No saben el gusto que me dio el regreso de mi perro. Así que pues, esto es cosas que sabemos. Volvemos en 7 minutos. La polio, la vacuna de la polio y su realidad. Es una terrible enfermedad que aún no se ha podido erradicar y contra la que, sin embargo, resulta enormemente sencillo protegernos. Imaginemos el pabellón de un hospital ocupado por enormes cilindros de acero, cada uno de ellos conectado a una bomba y ocupado por un niño del que solo sobresale la cabeza a través de un orificio hermético. La bomba disminuye la presión dentro del cilindro y el pecho del niño se expande haciendo que inspire. Luego invierte la acción y aumenta la presión, de modo que el pecho del niño se contrae exhalando. Este ciclo mecánico permite la supervivencia de personas que tienen paralizados los músculos respiratorios. Y no tiene que imaginárselo porque existieron y eran así. Los aparatos, llamados pulmones de acero o más técnicamente ventiladores de presión negativa, eran la única esperanza para las víctimas de las epidemias de poliomielitis que recorrieron el mundo en la primera mitad del siglo XX. La gran mayoría eran niños. Para las víctimas de las epidemias ocurridas anteriormente no había ni siquiera esa esperanza. Y dado que la mayoría de las víctimas eran menores de edad, principalmente por debajo de los 5 años, y que originalmente la enfermedad se llamaba simplemente parálisis infantil, se entiende que durante mucho tiempo la sola palabra poliomielitis o su versión breve polio fueron causa de terror entre los padres. La poliomielitis es una enfermedad aguda altamente infecciosa provocada por el poliovirus, miembro de la familia de los enterovirus, la cual incluye a más de 60 variedades capaces de provocar enfermedades en el ser humano. Entra por la boca o por la nariz y se reproduce infectando las células del tracto gastrointestinal para después entrar al torrente sanguíneo y el sistema linfático. En realidad, el 95% de las infecciones de polio son asintomáticas, es decir, transcurren sin que el paciente tenga ninguna alteración y solo es detectable mediante análisis. En el 5% restante, la infección puede causar síntomas leves similares a los de una gripe, pero si el virus llega al sistema nervioso puede provocar una serie de síntomas dolorosos y muy molestos o, en los casos más graves, afectar al cerebro y la médula espinal, provocando distintos tipos de parálisis, incluida la respiratoria. Después de que la infección termina su curso, unos pocos días después de la aparición de los síntomas, la parálisis puede seguir agravándose durante semanas o meses, poniendo en peligro la vida del paciente. Pasado ese tiempo, lo más frecuente es que el uso de los músculos afectados se recupere parcial o totalmente. Sin embargo, en una de cada 200 infecciones, la parálisis es irreversible
y causa la muerte de entre el 2 y el 5% de los niños infectados y entre el 25 y el 30% de los adultos, principalmente por complicaciones respiratorias y cardíacas. La enfermedad toma su nombre precisamente de sus más graves expresiones, pues proviene de las raíces griegas gris, polio, médula, mielos, e itis, inflamación, es decir, inflamación de la materia gris de la médula espinal, que es lo que provoca la parálisis. Una vez que se ha declarado la enfermedad, la única opción que tienen los médicos es ofrecer alivio a los síntomas y tratar de evitar complicaciones mientras la infección sigue su curso. No hay cura, no hay tratamiento, no hay más opción que esperar. A lo largo de toda la historia hay menciones de enfermedades que podrían identificarse con la poliomielitis. Así, por ejemplo, una estela de la 18ª dinastía egipcia muestra a un hombre con una pierna escuálida y ayudándose con un bastón. Podría ser un caso de polio, pero solo es una conjetura. La primera descripción de la enfermedad la realizó en Inglaterra en 1789 el médico Michael Underwood. En los siguientes años se vivirían epidemias de polio en distintos países europeos. Los primeros casos bien documentados se dieron en los países escandinavos en la segunda mitad de ese siglo, que fue también cuando por primera vez se detectó la afección en los Estados Unidos. El siglo XX fue el de las grandes epidemias en todo el mundo. En la de 1916, por ejemplo, quedó paralítico casi totalmente de la cintura para abajo el que después sería presidente de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt. Pero la mayor epidemia internacional alcanzó cotas sin precedentes en la década de 1950. En 1952 se reportaron casi 60,000 casos en Estados Unidos, con más de 20,000 casos de parálisis y más de 3,000 fallecimientos. En España, en 1958, llegaron a reportarse más de 2,000 casos que dieron como consecuencia más de 300 muertes. La preocupación por la epidemia llevó en 1954 a la creación de la primera vacuna contra la polio desarrollada en Estados Unidos por Jonas Salk. Le siguió la más perfeccionada vacuna de Albert Sabin y finalmente la vacuna trivalente que se administra en la actualidad. El mundo se empeñó en una campaña de erradicación de la polio mediante la vacunación con un éxito extraordinario. Las tasas de incidencia de la enfermedad cayeron de media un 90% un año después del inicio de las campañas de vacunación. Los 350,000 casos que se reportaron mundialmente en 1988 se redujeron a tan solo 1,352 en 2010. El último caso de polio natural en Estados Unidos ocurrió en 1979. Los pocos casos posteriores se deben a personas no vacunadas que han estado expuestas al virus mediante los países donde la enfermedad sigue siendo endémica. En España, la enfermedad fue erradicada en 1988. Por desgracia, la poliomielitis sigue existiendo en Afganistán, Nigeria y Pakistán. Y según informa la Organización Mundial de la Salud, entre 2009 y 2010, la polio se reintrodujo mediante contagio de estas zonas en otros 23 países donde ya se consideraba erradicada. La amenaza es tal que resulta imperativo que los niños de todo el mundo sigan vacunándose. Mientras haya lugares donde existe el virus de la poliomielitis y vivamos en un mundo donde las personas y los bienes se trasladan globalmente con una facilidad sin precedentes, la amenaza no ha desaparecido. Aunque sus terribles secuelas no sean tan evidentes en nuestra sociedad, es mejor no olvidar. Muchos personajes conocidos que nacieron durante la epidemia de los años 50 sufrieron poliomielitis, pero en su mayoría se recuperaron sin secuelas notables. Tal es el caso de actores como Donald Sutherland, Alan Alda o Mia Farrow, quien pasó un tiempo en un pulmón de acero, el director Francis Ford Coppola, el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke o el músico de rock Neil Young. Otros, sin embargo, viven aún hoy con las consecuencias de su enfermedad infantil, como Itzhak Perlman, uno de los más aclamados violinistas clásicos actuales, quien se ve obligado a tocar sentado, pues solo puede mantenerse en pie con muletas. Pues esa es la historia de la polio, que a mí todavía me tocó tener compañeritos con abrazaderas en las piernas y con deformidades en los brazos causadas por el virus de la poliomielitis. Ya lo he contado algunos casos y donde quiera que ande Enrique, que por ahí ha de andar, todo bien. Bien, vamos a hablar hoy con Mary Wild Behavior. Mary Wild Behavior. Wild Behavior significa comportamiento salvaje, pero
de lo que estamos hablando es precisamente el comportamiento salvaje y por ahí vamos a empezar. Yo a Mary la descubrí, a Mary o Mary, la descubrí hace un par de años, pues ya soy etóloga y yo me hacía una emoción enorme porque yo quise ser etólogo cuando era joven, pero la carrera no existía en el mundo hispanoamericano en el que yo me movía, ¿no? Los etólogos venían todos de Alemania y ganaban premios Nobel. Konrad Lorenz, Carl von Frisch, Nico Timbergen. Entonces, pues bueno, finalmente me resigné a ser escritor, periodista y rockero de segunda, pero, pero he querido hablar con Mary, sobre todo con Mary, porque ella se dedica de manera especial a trabajar con esos animalitos que son pues, nuestra vida. Ella es bióloga, es etóloga, está especializada en comportamiento canino y felino y se dedica a enseñar a los dueños lo que realmente necesitan sus mascotas. No es que sea adiestradora, es que informa qué es lo que necesitan tus mascotas y hace divulgación y es divulgación extraordinaria. Yo la he visto en su canal de Twitch sobre todo, pero dice que está ahora más, no, en TikTok y en Instagram. Y entonces, pues aquí está con nosotros María Walvis Seibro. ¿Cómo estás? Gracias, muchas Hola, gracias ¿qué por tal? hablar con nosotros. Bueno, vamos a poner esto así a dos, esto mejor. Eh, Primero, la primera pregunta y la más clara es, ¿qué es la etología? Es una buena pregunta. La etología es el estudio del comportamiento de los animales. Claro, esto implica que también en parte es el estudio del comportamiento humano, ¿vale? Lo que pasa es que estudiar la etología intenta ser lo más integral posible. Estudia el comportamiento desde a nivel neurológico, a nivel evolutivo, a nivel sociológico, a todos los niveles. Cuando tú quieres estudiar el comportamiento de un animal no te puedes basar únicamente en un área, tienes que intentar integrarlo todo. Entonces quizás esa es un poco la parte más compleja de la etología. Y lo más frecuente es que si tú te dices que te dedicas a la etología canina, que es un poco como la que más se conoce, la gente lo que da por hecho es que adiestras perros. Es decir, que si tu perro ladra mucho o se porta mal, pues tú llamas al etólogo, igual que llamaría a un adiestrador para que cambie su comportamiento y listo. Pero normalmente el etólogo lo que hace en realidad no es enseñarle al perro nada. Normalmente lo que hace es enseñarte a ti qué necesita tu perro, intenta que aprenda un poco a evaluar por qué tu perro hace lo que hace y en base a eso te dice, bueno, pues si tu perro hace esto, pues porque tiene estas necesidades, vamos a intentar cubrir esas necesidades y entonces cambiará la conducta del perro. No actúo directamente sobre la conducta, sino actúo sobre Ujú. el origen. Ahora, esto incide en una cosa, en un debate mucho más grande que apenas quiero rozar, pero es que es la idea de la tabula rasa, ¿no? Yo estudié psicología con conductistas que jugaban a la tabula rasa, es decir, el ser vivo llega al mundo en blanco y la Ujú. experiencia escribe en él todo lo que va a ser su conducta posterior. Cuando lo que sabemos más allá de toda duda, y aunque algunos políticamente hoy lo tratan de negar, es que biológicamente tenemos una evolución conductual como tenemos una evolución fisiológica y anatómica. Es decir, tenemos la evolución de la conducta para usar esa anatomía y esa fisiología. Y Ujú. esto, ¿qué tan claro? ¿Cómo lo podemos ver claramente en nuestros animalitos? A ver, esto lo podemos ver tanto en los animales como en nosotros. Al final hay un montón de comportamientos que son innatos. Los bebés recién nacidos saben buscar el pezón de la madre y chupar sin que nadie se lo haya enseñado. Fue el primero que investigó, los primeros que investigaron sobre estos temas, que fueron digamos, un poco los padres de la etología, que fueron Conrad Lorenz y Oscar Heinroth y toda esta gente, precisamente hablaba sobre esas conductas que tienen los patitos típicas, ¿no? Que salen en todas las películas de los patitos siguen a la primera cosa que se mueve. Pues ese comportamiento es un comportamiento innato. Nadie te enseña a, a bostezar, nadie te enseña a un montón de cosas que son respuestas
que tiene nuestro organismo o que son conductas que son biológicas, que están integradas en nuestra biología y no son, nadie te las ha enseñado, nadie te ha enseñado a hacer ciertas cosas que naturalmente te salen. Lo cual tampoco quiere decir que la biología sea determinante, Efectivamente. porque el individuo es resultado de la interacción entre su genética y Sí, su aquí entorno. a mí me gusta mucho el ejemplo de los pinzones, por ejemplo, ¿no? Que Mm. genéticamente está diseñado para cantar, sí, pero su canto viene determinado por el escuchar a los padres y el cómo va a ser el canto de los padres. O sea, genéticamente estás predispuesto a hacer una serie de comportamientos, pero obviamente el aprendizaje pues va moldeando ese comportamiento a lo largo de la vida. Esto es interesante porque nos lleva a cómo nos hicimos. Hay una teoría, cómo nos hicimos nosotros y al perro. Hay una teoría que a mí me parece que tiene cierta miga, pero de momento no es más que una especulación. Pues nosotros hicimos al perro a partir de ciertas variaciones del lobo, como lo ha demostrado en los experimentos con los zorros de Belyaev. eh, Mm. Utilizamos ciertas cosas que tenía el perro, el lobo para ser un perro. Pero hay una teoría de que el perro nos hizo a nosotros, que por ejemplo ciertas pautas de cacería serían imposibles para nuestra evolución si no hubiéramos contado con el perro. Yo creo que inevitablemente al final nos hemos hecho un poco lo unos a los otros porque al final tampoco es que nosotros hayamos ido concienzudamente a hacer un perro Bueno, exactamente a nuestra imagen, o sea, como nosotros queríamos. ¿Vale? O sea, lo que nosotros hemos hecho es que, vale, pues resulta que en ciertas circunstancias nos ha sido útil tener al perro cerca para pues que nos ayude con la caza, que nos ayude en el pastoreo, que nos ayude a ciertas cosas, entonces hemos ido aprovechando los conocimientos que hemos ido teniendo para modificar esos comportamientos o para seleccionar aquellos que más nos interesaban. Pero en parte también ha habido una selección natural de adaptación del perro a nuestro entorno y de nosotros, de nuestra vida, de nuestro comportamiento, a estar con perros y o sea, habría cosas que no habríamos podido hacer de la misma forma si no hubiésemos tenido perros. Entonces, al fin y al cabo, creo que es una cosa bidireccional. Nosotros nos adaptamos a nuestro entorno y en nuestro entorno había perros. Entonces, eso también influye en nuestro comportamiento y en nuestro desarrollo tecnológico y en nuestro día a día. ¿Hay otra relación entre dos especies similar a la que tenemos nosotros con los perros? Tal cual no. Pero sí que, por ejemplo, si hablamos un poco del tema utilizar a otros animales para como una especie de herramienta o como mantenerlos y cuidarlos para aprovechar sus recursos, eso sí lo han hecho otros animales. De hecho, por ejemplo, las hormigas lo hacen con las cochinillas, o sea, con las mariquitas. O sea que quiero decir que al final también es una cosa que se va haciendo, que se hace en otras especies. Pero no creo que Muchas veces los creo, quieran. claro, no es tanto que los quieran, sino que pues me aprovecho de sus recursos. Es que yo quiero mucho a mis perros. Yo tengo un montón de perros a los que siempre he querido. Vamos empezamos por lo que le ha preocupado a mucha gente en este canal y yo lo he defendido lo mejor que he podido como periodista meramente que soy. Mira, cuando yo era pequeñito, los pastores alemanes eran unos asesinos. El vecino que tenía un pastor alemán le teníamos miedo. El que paseaba con un pastor alemán, los chavales se quitaban. Luego fue sustituido por el Doberman. Entonces el Doberman era el perro asesino y quien tenía un Doberman, seguro, el malo del barrio. Luego fue sustituido por el Rottweiler. En mi entorno, yo estoy hablando de México, pero creo que hay un elemento mundial. Y luego vinieron ya los Pitbulls. Uh-huh. ¿Existen los perros potencialmente peligrosos? ¿Podemos hablar de eso? Creo que aquí la clave está en lo de potencialmente, ¿vale? Porque potencialmente peligroso es un cuchillo. Y un chihuahua.
O sea, potencialmente peligroso es una herramienta o algo que es más probable que te haga daño o que te haga una lesión más grave que otra cosa. Entonces, consideramos, por ejemplo, que un cuchillo es potencialmente más peligroso que una almohada. Vale. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero si tuviésemos solamente esto en cuenta a la hora de catalogar un perro como potencialmente peligroso, realmente tendría más sentido. Pero si nos vamos a la legislación, los 3 motivos por los que se pueden catalogar a un perro como potencialmente peligroso es o bien que ya haya sido agresivo y haya atacado a alguien, o bien que cumpla una serie de requisitos, que ahora veremos los requisitos, los que son, o bien que esté dentro del listado que ellos han catalogado como razas potencialmente peligrosas. Los requisitos hacen referencia a la estructura corporal, digamos, del perro, y hacen referencia pues, a la musculatura, que sean fuertes, a la forma de la cabeza, a cosas súper ambiguas como puede ser el pelo corto, que no entiendo qué relación hay entre que un perro pueda ser agresivo y tenga el pelo corto, y no hacen ninguna referencia a la personalidad del perro, digamos, al carácter del perro, salvo que dice, hay un punto, digamos, que dice marcado carácter y fuerte valor, que no se puede ser más ambiguo, porque no sé qué significa exactamente marcado Totalmente carácter y fuerte subjetivo. valor. Es totalmente subjetivo. ¿Quién hace estas listas? No lo sé, eso está en el BOE. Esa es la ley, yo lo he sacado del BOE. Uf. Entonces, ese tipo de características son las que se supone que si las recoge toda o la mayoría un perro, pues se cataloga como potencialmente peligroso. Pero como vemos, realmente no siento que haga referencia a nada objetivo, ¿no? Objetivamente, pues, por ejemplo, un San Bernardo es más peligroso que un chihuahua, porque objetivamente, si se pone agresivo, te puede arrancar la cara de un bocado. Pero el chihuahua no, ¿vale? Pero el San Bernardo no está dentro de las razas catalogadas como potencialmente peligrosas. Entonces, no siento que esa catalogación realmente esté basada en evidencia, que esté basada en criterios objetivos. Y si nos vamos a la evidencia científica, no existe ninguna evidencia de que haya una relación entre agresividad y raza. Es decir, no hay razas que sean más agresivas que otras a nivel genético. Lo que sí que hay, por ejemplo, pues razas que son pues más temerosas o que son más inseguras o que son más activas y por tanto pues son más, quizás más, exploran más y se acercan más a otros. Hay ese tipo de cosas sí que puede tener un cierto componente genético y estar asociado a la raza. Pero la agresividad como tal, no hay ninguna evidencia de que esté asociada a la raza. Entonces, claro, si no puedes catalogarlo de esa forma, pues ellos realmente la única motivación que para mí me parece lógica que han utilizado para hacer ese listado de razas potencialmente peligrosas es histórica. Es que históricamente esas razas han sido utilizadas como perros de pelea. Entonces, el problema es el dueño. Es decir, al perro lo vuelves agresivo si lo entrenas para hacerlo, ¿no? Es decir, Sí. no, pero no solo que lo entrenes para hacerlo, que esperes que lo sea, que el entorno que le creas sea un entorno en el que quieras un perro agresivo. No necesariamente No. que esté enfocado, o sea, no es que tu forma de trabajar con el perro o de educar al perro esté enfocada a que sea agresivo. Pero claro, si tú tienes un perro temeroso, te voy a poner un caso que estuve trabajando, ¿vale? Si tú tienes un perro de 30 kilos que vive habitualmente en un patio pequeño de a lo mejor 3 metros cuadrados, que habitualmente no ve gente, no ve perros, y que además a ti te da miedo sacarlo a la calle porque cada vez que sale a la calle, como no ha tenido un buen contacto con otros perros y con otras personas, les ladra constantemente,
pues ese perro es un perro muy reactivo. Y tú no quieres que sea un perro peligroso, tú no has intentado ir buscando que sea un perro peligroso, pero es un perro que muy reactivo, con mucho miedo, que le falta socialización, y entonces es más fácil que ese tipo de perro reaccione de una forma agresiva frente a una situación que no controla, porque no controla prácticamente nada, porque no le has dejado desarrollar esas habilidades para que realmente tenga otras herramientas para reaccionar. Entonces, ese tipo de comportamiento, ese tipo de forma de educar a los perros o de mantener a los perros, sí que puede llevar a conductas agresivas. Y no necesariamente es que yo haya buscado que el perro sea agresivo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos muy bien cómo trabajar con el perro, qué tipo de socialización necesita, cómo nos comunicamos con el perro, qué actividades le damos a lo largo del día, todo eso es muy importante. Entonces, claro, si tú tienes un chihuahua con esas mismas condiciones, pues el chihuahua ladra mucho por la calle, pero a nadie le importa. O sea, es como, bueno, pues pasa y ya está. Pero cuando tú tienes un perro de 30 kilos y lo sacas por la calle y se pone a ladrar y a tirarse a todo el mundo, pues todo el mundo huye. Claro, es que es lo que ha pasado con las razas que han sido catalogadas como potencialmente peligrosas, que ya te digo, mi sensación es más que han sido catalogadas esas razas específicas por una cuestión histórica, por una cuestión de han sido utilizadas a lo largo de la historia como perros de pelea. ¿Qué pasa con esas razas? Que ahora ya todos las tenemos en el ideario colectivo, están asociadas a perros peligrosos, con lo cual nadie se quiere acercar a ellos, no dejan que sus perros se acerquen a ellos, encima los tienes que llevar con bozal y los tienes que llevar con correa corta. Claro. ¿Qué pasa? Que esos perros no pueden socializar, no pueden acercarse a personas, entonces digamos que es un poco la profecía autocumplida. Claro. Como no le has dado las herramientas necesarias para que sea un perro estable, es más fácil que esos perros se vuelvan perros inestables, reactivos y que por tanto puedan acabar mordiendo, puedan acabar agrediendo. Y entonces se alimenta la creencia de que esos perros son más peligrosos. Sí. Pero fíjate que hasta qué punto ha llegado un poco también la idea de qué perros son peligrosos y qué perros no, en base también a su aspecto físico. Y entonces tenemos muy claro que, por ejemplo, un pitbull o un rottweiler está catalogado como peligroso. Pero es que dentro de ese listado, por ejemplo, también está el Akita Inu. Y el Akita Inu es hachiko. Sí, sí, sí. Y todo el mundo tiene asociado hachiko a un perro súper adorable, que es muy fiel y que es muy mono. Y a ese perro nadie lo tiene asociado con un perro potencialmente peligroso, pero técnicamente también debería ir con correa corta y con bozal. O sea, ha sido un poco todo. Fíjate que ha sido un poco todo que ha hecho que al final haya ciertas razas que las tengamos un poco sentenciadas. Porque alguna vez yo aquí pasé una serie de fotografías porque, decía yo, mis hijas mayores fueron criadas por un boxer maravilloso que realmente las cuidaba hasta de mí. Que esto, bien. Pero puse aquí una serie de fotografías de principios del siglo XX donde el perro nana por excelencia era el pitbull. Entonces, todos los bebés están fotografiándose con unos pitbulls que les sacan 2 dedos de estatura sentados. Y dices tú, ¿cómo cambió esa percepción respecto de una raza? Pero además vamos, si uno se acerca a un pitbull, es lo más dulce que hay, punto, como todo perro, si ha sido tratado como todo perro. Y aquí, antes de entrar a otra cosa, te oí decir algo muy interesante en alguna de las cosas que has hecho que he oído. No tengo tiempo para ser fan como quisiera, pero decías algo cuando comentabas que un perro se porta bien y come a sus horas y hace todo lo que debe y se sienta cuando le dice siéntate, o a la tercera vez como mi perro. Pero la pregunta que hacías era la importancia, pero el perro, ¿él está bien? ¿Está estable? ¿Está a gusto con la vida que le estás dando? Aunque haga todo lo que tú quieras, pues está muy bien, ¿no? Pero, ¿y el perro?
Abunda un poco sobre esto, por favor, Mary. Esta es un poco la idea que yo intento siempre transmitir cuando hago divulgación, y es que tenemos en la cabeza, yo creo que también un poco alimentado por esos programas de televisión, que lo que nosotros tenemos que esperar de un perro es que sea obediente. Ujú. Entonces, lo que buscamos la mayoría en un perro es tener un perro que se siente cuando tú quieres, que te siga, que se pare, que haga todo lo que tú quieres. Entonces, pensamos que, bueno, un perro obediente es un buen perro. Vale, es un buen perro, pero es un perro feliz. Porque yo creo que hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. No necesariamente un perro, una persona obediente, pensamos que es una persona feliz. ¿De por qué lo pensamos en un perro? Entonces hay que un poco cambiar esa perspectiva, o eso es lo que yo intento, cambiar esa perspectiva y ahondar un poco en buscar qué necesita el perro. ¿Tu perro necesita sentarse porque está nervioso, o el hecho de que se siente solamente te ayuda a ti, a sentir que lo tienes controlado, que no va a hacer nada que tú no quieras porque está sentado y entonces como que tienes cierto control sobre su comportamiento? Sin embargo, un perro que está sentado no tiene por qué estar necesariamente más tranquilo. Pues hay un montón de veces que tú verás vídeos de perros que están sentados y están así como moviendo la cola súper nervioso. No significa que esté más tranquilo. Entonces, si yo lo que busco es que mi perro esté tranquilo, tengo que intentar ver qué ayuda a mi perro a estar tranquilo. No qué me ayuda a mí a que mi perro no me estorbe cuando está nervioso. Entonces, siempre intento buscar, o sea, que la gente entienda que lo importante es por qué mi perro hace lo que hace y no porque mi perro no hace lo que yo quiero. Si mi perro se pone a dar vueltas como loco, a lo mejor es que está muy estresado, está muy nervioso. Pues tendré que buscar cuál es el origen de ese problema. Si le regaño porque está nervioso, lo único que estoy haciendo es ponerlo más nervioso. A lo mejor para el comportamiento, pero el estado emocional no lo estoy cambiando. Mi perro sigue nervioso. Entonces, si lo que yo busco es un perro obediente, pues vale, pues le regaño y le obligo a sentarse, estupendo. Pero si lo que yo quiero es que mi perro sea feliz, pues tengo que intentar cambiar su estado emocional, y para eso tengo que ir al origen. ¿Por qué mi perro está nervioso? ¿Qué lo estresa? ¿Cuáles son las circunstancias alrededor del perro que pueden estar provocando ese comportamiento? Vamos a buscar ese origen y vamos a intentar trabajar sobre ello y darle al perro lo que necesita para que esté tranquilo. Y eso al final repercute en que el perro no se ponga tan nervioso y por tanto no dé vueltas y al final me haga más caso. Sí, pero que no sea el objetivo principal. Ujú. Bien, hay un debate, y yo tengo amigos que crían Malinois para competencia, que creo que estamos hablando de otro nivel. Yo siento que todo niño debe tener un perro. Yo espero que no me esté viendo un amigo que es divulgador y además es un brillante científico. Y su hija acaba de terminar ya el bachillerato, pero cuando ella era muy pequeñita yo lo perseguí como un año diciéndole, cómprale un perro, la niña quiere un perro, compra. No, es un problema tener un perro. No sé si se lo compró. Yo creo que los niños deben tener perros, pero si vamos a tener perro en casa, eh, ¿cómo se obtiene un perro o cómo hay que obtener un perro? Porque la obvia de antes de vas y lo compras ya no me parece que esté funcionando. A ver, ahora mismo hay montones de perros en las protectoras. Montones. O sea, las protectoras están saturadas. De hecho, nosotros es raro a la semana que no nos llega un perro. Y las protectoras están incluso trabajando con lista de espera. O sea, mi protectora ahora mismo creo que tiene casi un año de lista de espera No. para que puedan meter a los perros. Entonces, yo no soy partidaria precisamente de comprar perros, porque lo que estoy fomentando es que se críen perros. Y si tengo perros de sobra en las protectoras que necesitan un hogar, me parecería poco ético estar fomentando que se reproduzcan más los perros. Claro, el problema es que en una protectora tú no puedes seleccionar lo que tú quieres. La gente va a la protectora buscando normalmente un cachorrito muy mono y además de un perro que no crezca mucho. Ya. De la protectora hay lo que hay. Y a lo mejor no puedes elegir exactamente el perro que tú quieres.
Entonces hay mucha gente que por eso decide ir a un criador directamente. Pero si queremos precisamente bajar ese volumen de perros y de gatos que hay en las protectoras, pues quizás tendremos que cambiar un poquito el chip y en vez de pensar en qué necesito, o sea, qué quiero yo de un perro, es que me puede ofrecer el perro a mí. A lo mejor un perro cachorro te da una serie de problemas que ahora mismo tú no puedes gestionar porque tienes trabajo, no puedes dedicarle una semana a la adaptación del perro, que sería lo ideal. Claro. Si tú consigues un cachorro, mínimo, tendrías que estar una semana o dos sin trabajar adaptando el cachorro a tu casa. Claro. Y eso no lo hace nadie realmente. Y sin embargo, un perro adulto pues se adapta más fácilmente. Tampoco significa que al día siguiente que te lo lleve a casa lo puedas dejar solo, pero sí que es verdad que se adapta más rápido, que no te va a dar los problemas que te da un cachorro. Un cachorro pues se va a tirar varios meses en los que lo rompa todo, lo muerda todo, te muerda las manos. Va a tener que estar muy pendiente del cachorro y sin embargo un perro adulto pues a lo mejor se adapta mejor en menos tiempo y no tienes que dedicarle tanto tiempo a sobre todo en las primeras semanas. Entonces también yo creo que es un poco cambiar esa mentalidad de pensar no tanto qué necesito yo de un perro, sino qué me puede aportar el perro a mí. Entonces ir a la protectora un poco con esa mentalidad y decir, vale, pues según esto, elijo un perro que ya tiene una personalidad formada, porque esa es otra. Si tú vas a un sitio, ves a un cachorro y dices, ay, qué mono y qué divertido, pero a lo mejor luego tiene una personalidad de adulto que a lo mejor no encaja tanto contigo. Sin embargo, con un perro adulto, esa personalidad más o menos está formada, tú ya puedes saber si es un perro pues más activo, que necesita hacer más deporte o que es más calmado y se adapta mejor a lo mejor a ti. Yo, con lo de los niños y las protectoras, ahí sí yo tengo una teoría, y la he aplicado con amigos y hasta ahora ha funcionado. Y es que tú no vas a la protectora a elegir a un perro, vas a que un perro y tú se elijan mutuamente. Y yo lo he visto ahí, sí, y no quiero ponerme cursi, pero niños que van caminando en estas grandes jaulas donde tienes 80 perros y los 80 perros quieren mimos. Hemos evolucionado juntos, hombre. Y el niño y el perro se encuentran. ¿Cómo? Por personalidad, por cómo se miran, por algo. Pero yo creo que en la protectora encuentras a tu perro, que puede ser un perro de 2 años o puede ser un abuelito de 14, que también los he visto salir, ¿no? Esa idea, raro que lo digas en cuanto a perros, porque también pasa muchas veces con niños. Y nos deja niños mayores en los centros hasta los 18 años, ¿no? Porque la Claro. gente, ¿cómo va a adoptar un niño de 16 cuando probablemente es precisamente lo que tu familia necesita? Creo que ahí nos hemos enseñado, nos hemos educado mal. Una última cosa pero y sí, espero que no sea la última vez, ya me gustó. Eh, y creo que a la gente también me están, Eso espero. están comentando, sí, mis perros no hacen lo que yo quiero, hacen aquello que ellos quieren. Eh, en este canal se aprende. Gracias, señor Mauricio, por la invitada. Esto es bueno. ¿Desde cuándo queremos a los perros? Me refiero a no solo verlos como herramientas, sino demostrar afecto que va más allá de ver su utilidad. Yo no creo que nadie vea al perro solamente como herramienta. No, es verdad que históricamente se tiene como esa sensación de que al inicio se pensaba en los perros solamente como de una forma utilitaria, como aliados en la caza, como pues, pastores, etcétera. Pero se ha visto que incluso desde los inicios de nuestros contactos ya había enterramiento de personas junto a perros Exacto. que no estaban, o sea, que no estaban siendo utilizados como herramienta de ningún tipo, ni para comer, ni para nada. Entonces, incluso se ha visto de personas con zorros, por ejemplo. Entonces, creo que ha habido un poco las dos cosas. Por un lado, siempre de alguna forma hemos establecido vínculos con otros animales y especialmente con los perros.
Y luego al mismo tiempo, pues como existía la posibilidad de que nos ayudasen en ciertas tareas, pues hemos explotado esa utilidad. Pero también me parece un poco que también nos pasa un poco con el tema, por ejemplo, del ganado, que yo creo que ahora hay como mucha más distancia emocional con los animales que utilizamos para comida, pero no creo, o sea, creo que será muy difícil que hubiese cero vínculo emocional entre un pastor y sus ovejas. Quiero decir, si te pasas 24 horas al día con tu oveja, Claro. me resulta muy raro que no haya un mínimo vínculo con tu oveja. Entonces, creo que siempre está esa parte de no creo que podamos desvincularnos completamente de los animales con los que convivimos, Claro. aunque obviamente haya, sobre todo en ciertas épocas, en las que han sido utilizados principalmente pues, para consumo, para como herramienta, etcétera. Pero ese mínimo de vínculo yo creo que siempre ha estado ahí. La especialización de los perros dio origen a las razas o a las variedades. Y Ujú. no les llamo razas porque, bueno, viene todo el lío con las razas humanas que tampoco Hmm. existen. Pero me gustaría terminar con que comentaras un poco desde el punto de vista etológico el problema de la absoluta artificialidad de las razas puras, que muchas veces no son más que endogamia forzada. eh, ¿Cómo se ve el tema de las razas puras hoy, en un tiempo totalmente distinto a cuando se desarrollaron los grandes pues, clubes caninos, ¿no? Hmm. Realmente, si tú vieras una raza, o lo que hoy se considera una raza pura de una raza concreta con respecto a lo que se consideraba hace 50 años, es muy diferente, porque al fin y al cabo es imposible que haya una línea genética absolutamente pura desde hace 50 años, ¿vale? Entonces sí que, por ejemplo, para considerarlo raza pura creo que tiene que haber como 4 generaciones o algo así de esa raza que solamente se haya cruzado con esa misma raza. Pero es lo que tú dices, al final muchas veces lleva a endogamia y todos sabemos lo que ocurre con la endogamia. Aparte de que se ha ido forzando tantísimo las razas para que tengan un aspecto concreto y para que tengan una forma concreta, que ha llegado a un punto en que ya no son funcionales prácticamente. Hay razas que tienen problemas respiratorios, que tienen problemas de visión, que tienen problemas cardíacos, que es raro el año que no hay una muerte por shock térmico de una raza braquicéfala, de los que tienen la nariz así chata. Ujú. Entonces, ¿hasta qué punto merece la pena seguir forzando esa raza a que se mantengan como razas puras si funcionalmente les cuesta vivir? Es que Es que hay sí. razas a las que les cuesta vivir. No, yo a día de hoy no entiendo muy bien cuál es la necesidad de mantener una raza pura, porque además ese tipo de razas con más frecuencia acaban teniendo problemas físicos, acaban teniendo enfermedades, etcétera. Entiendo que a lo mejor en su momento tenía sentido, pero a día de hoy no entiendo muy bien cuál es la utilidad de seguir manteniendo razas puras. ¿Con qué objetivo? Pues muchísimas gracias, Mary Wild Behavior. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Porque ahora va a haber gente que te va a querer encontrar, espero. Pues sobre todo estoy más activa en Twitter, como Wild Behavior, como pone aquí igualmente. También estoy haciendo pequeños cortos, lo que pasa es que ahora estoy un poco más parada, haciendo cortos en YouTube, en TikTok y en Instagram. Y los directos por ahora los tengo parados porque no me da el tiempo. Pero sí, en Twitter es donde más activa estoy normalmente. Porque me Pues resulta más rápido al final. ya lo saben, infórmense de cómo ser felices pareciendo feliz a su perro y no otra cosa. Mary, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Mucha suerte, sigue Gracias a ti por adelante porque hace invitarme. falta la divulgación que tú haces. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y así, pues, terminamos esta historia, esta conversación que a mí me parece
fundamental, porque luego tenemos perros y no sabemos qué tenemos ni lo que hacemos con ellos. Es verdaderamente alucinante, ¿no? Me resultó muy interesante. Dice Julio Sánchez, muy interesante la entrevista con Mary Well Behavior, gracias. Está el programa TNR para perros, gatos y conejos a nivel mundial y solo faltan más fondos y arrendamientos que permitan mascotas en las viviendas. Dice Víctor Vázquez, yo no adopté, ellos me adoptaron. Ja, 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 mis gatos llegaron un día y se quedaron. Pues mira, los carlingos que se ahogan toda la vida, sí, por favor. Los chuchos como salvadores y reservorios genéticos del mestizaje. Sí, pero el perro cruce de perro con perra es el que funciona mejor, creo yo, ¿no? Los perros cada vez causan más problemas entre las ciudades, entre vecinos, playas, todo lleno de orines. O sea, tú lo que estás diciendo es que los dueños de los perros se comportan mal. El problema son los perros. Los perros no están ahí solos y no van a orinar allí porque se les ocurre, porque los deja su dueño. Tu problema son los dueños. Entonces, antes de ponerte a matar perros, ponte a denunciar a los dueños. Trata un perro como un humano y el perro te tratará como perro. No sé. ¿Cómo abordar emocionalmente la vejez de nuestros perros? Y esa es una gran pregunta que habría que hacerle algún día también a Mary. Yo soy malo para eso y obviamente, he estado en la muerte de varios de mis perros. En la pandemia concretamente se puso muy mal, por un problema de artrosis. El Teco, el famoso perro homeópata, que era una delicia de perro en casa, un perro que le tenía miedo a todo y entonces pues vivía uno tratando de que tuviera el menor miedo posible, pero sí tuvimos que, que despedirlo porque estaba sufriendo muchísimo, podía caminar y no pudo estar la familia con él porque por la pandemia solo podía estar uno y ese uno, pues claro, fui yo. ¿Cuáles son los peores temas de The Beatles según usted? De Revolución número 9. ¿Cómo dejan los humanos en las playas? Sí, bueno, esto es también, es cierto. Bueno, vamos a hablar de esto. Mira, el señor Iker Jiménez pues, está muy enojado, pobre. Le dice que le han censurado. Aquí hay una cuestión que es, primero que nada, preocupante, ¿no? Un periodista, o por lo menos un licenciado en periodismo, yo aquí hago una diferencia muy clara. Yo soy periodista, pero no soy licenciado en periodismo. Conozco muchos licenciados en periodismo que nunca han sido periodistas, que nunca han alcanzado la calidad de periodista. Son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, bueno, un licenciado en periodismo, que sí sé que lo es, Iker, debería saber que la censura solo puede proceder del gobierno. Solo el Estado puede censurar. El Estado puede impedirte ejercer tu libertad de expresión. Las empresas privadas no censuran. Simplemente tienen sus reglas y si tú no sigues sus reglas, pues te echan. Y no te están censurando, porque sigues manteniendo todo tu derecho a la libre expresión, solamente que no dentro de la empresa cuyas reglas has infringido. ¿Qué es lo que te pasó en YouTube, Ikerín? Dice Iker, el último programa que nos han censurado, quitado, borrado fulminantemente. ¿Cómo tampoco? Censurado, quitado, borrado, eliminado, destrozado, arrancado, apuñalado, masacrado fulminantemente. O sea, si vas a entrarles al juego de los sinónimos, tira con todo. Que llevaba más de 1,5 millones de visitas. ¡Wow! Eso es un gran argumento. Tenía muchas visitas, no lo podían censurar. Es uno que tuvo mucho eco, que llamó Los que no creen. Se llamó Los que no creen. ¿No? Un programa sobre ateos. Ah, no. Un programa sobre gente que te dice que lo de los platillos volantes es una patochada. No.
Entonces era un programa sobre que lo de las caras de Belmes lo exprimiste durante décadas sabiendo que era una chorrada absolutamente inventada, ¿no? Los que no creen somos esos, los que no te hemos creído durante toda tu carrera de embustes, engaños, camamas, y ahora alianza con la ultraderecha más asquerosa. Bueno, explicó que eran entrevistas a varias personas que no creían en las vacunas de la COVID, pero es que esa opinión también hay que darla, aunque luego alguien nos llame negacionistas. No, mira, es que esa no es una opinión, es una negación. Si tú dices que las mujeres son inferiores, es una opinión, pero no es una opinión que hay que dar porque es negacionista. Es decir, niega el hecho real que sabemos que las mujeres no son intelectualmente inferiores. Niega hechos demostrados, cotejados, comprobados una y otra vez. Los millones de vidas que se han salvado gracias a las vacunas, no los vas tú a borrar con el hecho que tengas a dos mamarrachos que dicen que no es cierto. Dicen que no es cierto, pero no lo pueden probar. No son opiniones que hay que dar. Las opiniones en favor de la pederastia no hay que darlas. Las opiniones en favor del racismo no hay que darlas. Las opiniones en favor del genocidio no hay que darlas porque no son opiniones. Trascienden el derecho a la libre expresión para conformar el espacio de la mentira, el engaño y la manipulación. Entonces, no es una opinión que haya que darla porque un periodista no da esa opinión. Un periodista dice, estos señores dicen esto, pero la realidad es esta, por lo tanto estos señores mienten. Eso es el periodismo. Probablemente eso es por lo cual tú solo eres licenciado en periodismo. Jiménez no dudó en asegurar que su programa había hecho aportando, lo que su programa había hecho aportando los testimonios de médicos antivacunas o negacionistas era una labor de comunicación. Claro, Goebbels también hacía una labor de comunicación al decir que los judíos eran los responsables de todas las desgracias de Alemania. Pero era mentira. Y como es mentira, no está protegido por el derecho a la libre expresión. La libre expresión no implica el derecho a la mentira. Y si hubieras estudiado periodismo, lo sabrías. Hostia, que estudió periodismo. Podría saberlo. Bueno. Quiso lanzar un mensaje sobre el sistema de YouTube, por el cual si un vídeo recibe una oleada de denuncias masivas por parte de los usuarios, se borra. ¿Sabes que ese fue el caso? Si sabes que ese fue el caso, tienes fuentes dentro de YouTube que te están pasando información privilegiada. YouTube debería, por cierto, revisar esto cuidadosamente contigo. ¿Te están pasando información de dentro de YouTube o te lo estás inventando? Conociendo tu trayectoria, lo más probable es que te lo estés inventando. Pero de esta manera el Vasco tachó esta función de ser una robotización un poco peligrosa. No, mira, te voy a explicar. Cuando yo veo un video nazi, yo lo denuncio en YouTube. Cuando YouTube recibe muchas denuncias, te voy a decir cómo funciona el tema del algoritmo. Cuando recibes más de un umbral determinado de denuncias que dicen que un video es nazi, suena una alarma. Bueno, no suena una alarma, hay una alerta informática. No vayas a creer que suena uno de estos. No. Es una alerta informática que les dice a las personas responsables del sistema que hay una gran cantidad de denuncias sobre esto, igual y es nazi. Y entonces lo revisan. Y si lo es, te lo borran. Porque mira, si entras a YouTube y ves los términos y condiciones del contrato que has firmado con YouTube para tener un canal como yo tengo te enterarás de qué puedes y qué no puedes hacer. Y cuando dices acepto, estás firmando un contrato en el cual te comprometes a ajustarte a los términos y condiciones del contrato de YouTube que debiste haber leído y debieron haber leído tus abogados, como Ricardo. Mándale saludos de mi parte. Y si no,
te ajustas a esos términos, pasan cosas como que te borran vídeos. Pues eso parece que ser lo que pasó, pero ahora te quejas de que no entiendes de qué depende que tus vídeos de YouTube sean eliminados por la plataforma. Otra vez, lee los términos y condiciones del contrato que firmaste con YouTube. Y con que ganas dinerito, además, no olvidemos que está monetizado también tu canal. Pero no, en vez de decir lo que he hecho es infringir los términos y condiciones de YouTube, además de faltar a la deontología periodística más elemental al difundir una opinión absolutamente falsa, contraria a la realidad y sin cotejarla con los hechos y con expertos que puedan refutarlos, lo que dices, cuando te metes en algunos temas, ojito con la libertad. Y con la tele, qué mala que es y la panacea son las redes, porque mi experiencia personal es la indefensión, concluyó el presentador de Cuarto Milenio. Mira, para ti la indefensión es cuando no puedes mandar tú. En cuatro mandos porque has generado mucho dinero, no sé cómo. Es una vergüenza para España entera el que seas tú la cara de cuatro y su gran generador de dinero. Eres el sálvame de lo paranormal. Pero, pero no es que alguien quiera que te callen porque estás diciendo cosas incómodas, es porque estás mintiendo y poniendo en riesgo vidas de personas que no son tuyas. Y ya has jugado suficiente con las vidas de otras personas. Nos acordamos del caminante de Boisaca, Iker, cómo depredaron a ese pobre muchacho durante décadas, tú y la runfla de irresponsables que tienes a tu alrededor, para que luego resultara que habían estado vertiendo basura sobre un inocente. Ese es el problema, que esta gente se siente con derecho a difundir falsedades disfrazándolas de opiniones, de hacer manipulación disfrazándola de periodismo y encima de llamar censura aquello que no puede ser censura porque no la ha ejercido el Estado. Todo esto pone otra vez un retrato de cuerpo entero de Iker Jiménez para usted, como aquel que hice en aquella ocasión que se molestó tanto, porque ¿sabe qué? Si algo molesta a esta gente, es la verdad. Y esa la llevan tan mal, tan mal, tan mal, tan mal. Bueno, pero el problema allí no es solo que lleven mal el tema de la verdad, aunque hablan de la verdad, es que se llenan la boca hablando de libertad. La libertad de expresión, pero tú te callas. Hay que decir todas las opiniones. Oye, muchas gracias, Iker. Mira, yo tengo datos sobre las caras de Belmes, o sobre el caminante de Huizaca, o sobre el OVNI número 24, o sobre cualquiera de los casos que usaste en el primer libro que has venido reciclando durante 2 décadas. Yo tengo datos, yo tengo otra opinión. ¿Puedo darla en tu programa? Y no, ¿por qué no? Porque la libertad para ustedes tiene los límites de su conveniencia, porque la libertad tiene los límites de la libertad ajena. Cuando el otro es libre, te está oprimiendo a ti. Cuando tú eres libre, tú estás ejerciendo la verdadera libertad. Es la visión, es una visión un poco Bertino Osborne de la vida, pero que la llevan a límites increíbles los libertarianos y la nueva ultraderecha, ¿no? De la que, por supuesto, Iker Jiménez es uno de los grandes mascarones de proa. No tienes libertad para hacer muchas cosas que crees que tienes libertad de hacer. Y haces muchas cosas que conculcan la libertad de los demás. Y te voy a decir cuál es la fundamental. La Convención Mundial de los Derechos Humanos, la Carta Universal, ¿cómo se llama? La Convención Universal de los Derechos Humanos, la Carta Universal de los Derechos Humanos de 1948, establece el derecho a la información.
La Constitución española y las leyes españolas establecen el derecho de los españoles a estar informados de manera clara, objetiva, bastante y ajustada a la realidad. Eso es un derecho mío y de todos los otros españoles que me rodean y que conforman tu público objetivo. Cuando tú conculcas el derecho de estar informados de los demás, inyectándoles basura pseudocientífica, paranormal, ultrafascista, como en el caso de lo que hablábamos de Gaona hace rato, racista, LGTB-fóbica, todo este ramillete de preciosidades con las que has ido adornando aquella emoción ufológica con la que le cargabas el portafolio a, a algún famoso antecesor tuyo en la paranormalología española. Jiménez del Oso, sí. Cuando llegabas a 5 cargando el portafolio a Jiménez del Oso, me lo contó la gente de 5. Lo que, con todo esto que has adornado a ese chico que tenía ilusión por el misterio, y lo conviertes en desinformación conculcando la libertad de los demás y su derecho a estar informados, el hecho mismo de que quieras hablar de realidad, que quieras hablar de libertad, es un poco absurdo, es un poco cínico, es un mucho hipócrita. ¿Qué me dicen? ¿Qué opinión tienen sobre las funciones de las ONGs? ¿Cree que los gobiernos deben tener mayor control sobre ellas y pedirles rendición de cuentas sobre el dinero público que reciben? A ver, mira, primero que nada, las ONGs son no gubernamentales, por lo tanto el gobierno no debe controlarlas. El dinero sí, y hasta donde yo sé, y hasta donde debe ser, y hasta donde las leyes indican, porque tú pareces decir que no hay control, es que si yo le entrego una subvención para, para lograr un objetivo determinado, para realizar un programa determinado a una ONG, esta ONG va a salir corriendo con el dinero y ya no le vuelvo yo a ver el pelo. No, no es así. Los organismos gubernamentales que dan esa financiación piden, y hay una serie hay toda una especialidad mundial que es la generación de informes, donde la ONG o la persona o la institución o la empresa que recibe la subvención tiene la obligación de presentar un informe de cómo se utilizó esa subvención y la documentación correspondiente, facturas, albaranes, ingresos en bancos, eh, que demuestre que ese dinero que se le dio en una subvención se ha utilizado efectivamente para aquello para lo que se hizo la subvención. Los científicos sufren horrores con eso, pero les dan un poquito de dinero para hacer una investigación, y luego se pasan semanas haciendo informes y reuniendo facturas. Así funciona. Las ONGs así están controladas. Greenpeace se descontrola precisamente porque solo vive o dice solo vivir de dinero de individuos y de personas. Y ese dinero es difícil de controlar y por lo tanto tiene mucha mayor latitud para ser una organización preocupante y peligrosa que otras ONGs que hacen cosas reales y que utilizan los subsidios de manera correcta. Así que, ¿ha dicho algo de Nacho Cano? No, pero puedo decirlo, tengo tiempo de decirlo. Mira, Nacho Cano ha hecho un negocio que es muy bueno. Yo creo que es muy inteligente. Es increíble que lo diga. Yo ya me cano. Algunas letras costaba creer que hubiera inteligencia humana o prehumana en ellas, ¿no? Cuando rimas York con York, mira. Pero bueno, Nacho ha sido muy inteligente. Nacho entiende que la cultura en general, en este mundo traidor, es progresista. No forzosamente ni a veces ni de izquierda, pero es progresista. El artista tiene unas ilusiones sobre el progreso humano, una vida mejor, pajaritos, maripositas y perritos, pachoncitos.
Todos seremos hermanos, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad y no a la guerra. Tiende a ser progre el artista. Y esto deja muy desprotegido en el flanco cultural a la derecha. Grandes poetas de derecha pues, se contarán con los dedos de una mano y te sobran dedos por si quieres ponerte anillos. Grandes músicos de la derecha más militante también son poquitos. La mayoría está dentro de los espacios del progresista en general. Una visión muy amplia. Entonces Nacho dijo, si yo sirvo a la derecha con mi talento musical, sea este cual sea, no lo voy a juzgar ahora, como letrista sí. Como letrista, cuando tu letra es no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, no. No hay discusión posible. Tienes un problema. Pero bueno, talentos musicales que pueda o no tener, ponerlos al servicio de la ultraderecha. Y entonces, por ejemplo, pues va con los Aznari, con la botella. Ay, yo los quiero mucho y yo soy de Mecano. Uy, estoy de acuerdo con el ultralibertarismo. Ay, sí, todo esto es bien bonito. La derecha, sí, los inmigrantes son malísimos. Oiga, no necesitan un himno para los Juegos Olímpicos que van a ser en el café en el café con leche de la Plaza Mayor que se está inventando Ana Botella. Ay, sí, cómo no. Bueno, yo les hago un himno barato. Se fue a grabar a Abbey Road y se hizo un himno y cobró todo lo cobrable para el himno de los Juegos Olímpicos que nunca se hicieron. 3 veces España quiso Madrid quiso los Juegos Olímpicos, no se hizo. Entonces, Nacho Cano ha encontrado ese filón de cuando necesitan algo cultural, culturoso o cultureta en la derecha, tienen muy poca gente a la que echar mano, ¿no? Tony Cantó ya ni actúa, ¿no? Un actor mediano, yo le vi algún par de cosas en teatro, pero ahora ya ni actúa. Y en Siete Vidas, pues francamente era un buen actor. Y daba gusto cuando Sole le metía una colleja. Pero son tres, son muy poquitos. Y entonces, pues aprovecha eso para recibir una serie de apoyos, préstamos de estos que no se pagan nunca, subsidios, subvenciones, apoyos, etcétera, etcétera, para hacer sus cositas. Y le ha funcionado muy bien, lleva muchos años viviendo de esto, con todo gusto y satisfacción. En esta ocasión, ¿qué hace? Bueno, trae un grupo de mexicanos, de jóvenes mexicanos, a pagarles 500 euros al mes para que trabajen en una obra que hizo exaltando a la ultraderecha, que es Malinche. No es que Malinche sea muy de izquierda, pero bueno, la idea de la obra, como me la han contado, es efectivamente una exaltación, no solo de la ultraderecha, sino una exaltación de la conquista de México, cosa que debe tener a los hispanistas, bueno, felices de la vida. Y trae un grupo de mexicanos que son becarios a un centro educativo raro que tiene, donde pues, trabajan gratis o trabajan a menos del salario mínimo interprofesional vigente por ley en este país. Entonces la policía detecta esto y lo llama. Me gusta declarar qué está pasando aquí. Y lo que hace este tipo al salir es lo que hace Ayuso, Milei, Abascal, todo este tipo de gente. Se cree, se afirma una víctima, bueno, Albice y Vito Quiles, que es la misma colmena, ¿no? Mental. Se afirma que ha sido víctima de una represión horrorosa, ha sido torturado en los calabozos de la policía, se le ha arrancado su creatividad, la policía ha actuado como la Stasi alemana, la KGB rusa, la checa de tiempos de Lenin y todo el imaginario victimista que suelen utilizar los victimizadores cuando los pillan con el carrito del helado. Yo vi entrevistas con algunos de los becarios y francamente lo están hundiendo, ¿no? O sea, tratando de defenderlo, lo están hundiendo porque efectivamente está en una situación tremendamente irregular y que tú que eres el partido de que está en contra de los inmigrantes ilegales, te traigas unos para hacerles un negocio a tu amigo el de los pelos, pues como que es un poco raro. Y obviamente Ayuso salió diciendo que todo esto se hacía para distraer la atención de cosas más importantes como la corrupción de su hermano. No digo como la corrupción o como la que no sabe qué
de la esposa del presidente, porque está encausada por un delito que no sabemos cuál es. Nunca han dicho qué hizo. No hay delito por el cual se está investigando, pues se le está investigando. Y entonces nada más por eso se han metido con la gran figura de Nacho Cano, que está básicamente olvidado para el resto del mundo. Es lo que te puedo decir al respecto. No creo que haya mucho. Que se van a lanzar contra Marlaska. Odian a Marlaska. Entre otras cosas es gay. Imagínate. ¿Cómo no lo van a odiar? Es todo lo que odian. Así que, bueno. ¿Qué me falta? Señor Mauricio, ¿qué opina del sintetizador Vocaloid? ¿Ha oído de él? No sabe si es un sintetizador, el cual a través de voces artificiales un compositor puede componer canciones. Que adelante, que lo haga. No hay ningún problema. Yo no le tengo ningún miedo a esa tecnología porque nadie la va a querer oír. ¿Quién la quiere oír? Si yo pongo todos los nocturnos de Chopin en un rollo de papel de pianola y pongo la pianola en medio de un escenario, anunciando que la pianola va a tocar todos los nocturnos de Chopin esta noche en un concierto único. Ya le di cuerda, lo único que falta es que le apriete el botón y empieza a tocar los nocturnos de Chopin. ¿Tú crees que alguien paga la entrada por eso? Mira, la gente está pagando entradas porque no sabe lo que está oyendo en muchos casos. Yo recomiendo mucho a Phil de Wings of Pegasus, porque Phil lo que hace es precisamente mostrarte lo que está pasando, cómo se corrige artificialmente la música que ahora te están dando a consumir, ¿no? Como Dua Lipa, por ejemplo, cuando canta en escena, canta con otras 4 voces que tiene de backtrack y además está teniendo corrección de tono en vivo. Y entonces lo que estás oyendo allí es lip sync, es fonomímica. En algún momento toda la gente se cansa de eso. En algún momento toda la gente sabe que prefiere escuchar a una chica con su guitarrita, que a lo mejor la quinta cuerda está un poquito desafinada y que cuando recorres los dedos sobre los bordones suena, bueno, pues así suena la guitarra, lo siento. Y que puede fallar una nota de cuando en cuando y que te canta sobre algo sobre lo que siente profundamente y escribió una canción que le emociona. Y la gente acaba prefiriendo ir a la niña con su guitarra desafinada y sus notas fallidas y su emoción genuina y no a la pianola. El Vocaloid y todos estos samplers y filtros y demás son pianolas glorificadas por la técnica y la inteligencia artificial. Son pianolas. Nadie paga por oír pianolas. Y quien hoy paga por oír pianolas, el día que se dé cuenta que está oyendo pianolas, se va a sentir estafado. Alaska es la otra. La Alaska es la otra que es de derecha. Qué bueno que lo menciones, sí. Lo de que Tony Cantón no actúe, yo lo veo como una ventaja, la verdad. No era, yo trato de ser justo con todo el mundo. No era mal actor, no era mal actor. Lo que pasa es que creyó que ser actor le daba visión política y pues no. Eh, ojalá hubieran actuado con la policía soviética, no seas malvado. Eh, nótese que no es como el autotune. El Vocaloid se usa para componer canciones, no para cantar. Sí, sí, sí. Sí, pero hay muchísimos programas ahora, puedes encontrar docenas de programas que te hacen la progresión armónica que quieras. Te inventan progresiones armónicas y luego te sugieren este, melodías para esas progresiones armónicas. Está bien, está bien. Se usa para componer. Si se está usando eso para componer, compón. No creo que concite demasiado interés entre la gente eso. La música para consumo sí, pero la música para consumo no la oyes. Es decir, tenemos una música que es la música que no se oye, que está allí. La música que se oye pero no se escucha. Pero cuando te sientas a escuchar música,
sentar a comerte un álbum bueno, ya que estaba con ella, de Dua Lipa, vamos a oír todo el álbum, a analizar sus glorias musicales y lo bonito que canta y lo bien que está el baterista. Es que no tiene baterista y no canta. Bueno, analizar lo que compuso, es que no lo compuso ella, había 17 compositores. Bueno, es artificial, es artificial. Pongo otro ejemplo. Si yo hago una carrera de 500 metros entre tres señores y tres motocicletas, no, entre un señor y una motocicleta, 500 metros. ¿Quién se emociona? La motocicleta, pues, robots, por supuesto, no le está conduciendo nadie, es una motocicleta programada. ¿Quién se emociona con esa carrera? ¿La va a ganar el robot? Por supuesto que la va a ganar el robot. Un concurso de levantamiento de pesas entre una excavadora pesada de construcción y el máximo campeón de pesos pesados de levantamiento de pesas en este momento. Nadie ve esa competencia, porque ya sabemos que las máquinas hacen las cosas mejor que nosotros. ¿A quién le sorprende eso? Pero yo sigo queriendo ver a un señor correr contra un señor o a una señora correr contra una señora o a una señorita como Caitlin Clark apoderarse del baloncesto femenil a base de puro talento. Claro que si pongo una máquina mete más triples que ella y que Steph Curry. Calibras la máquina, pum, 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 mete chorrocientos triples. Y nadie quiere ver esos triples, quiere ver a Steph Curry y a Caitlin Clark. Tú puedes programar una máquina para que meta goles, pero la gente quiere seguir viendo a Messi y quiere seguir viendo a Cristiano Ronaldo y quiere seguir viendo ahora a Lamine Yamal. Así que esas emociones de los que, ay, qué sonido tan bonito he creado, no lo has creado, tú lo ha creado la máquina. Ya, pero voy a vender mucho. Pues sí, pero sin emoción. Es una carrera entre dos motocicletas robots. Sí, pero es que esos Vocaloids son como cualquier. Hay sintetizadores hace muchísimo tiempo que te pueden hacer todos los instrumentos y muchas voces. Y, bah, ¿qué opinas sobre el New Age y su teoría de que estamos pagando y sufriendo por vidas pasadas? Que es una estupidez. ¿Cómo lo saben? ¿Qué pruebas tienen de que así ocurre? ¿De dónde lo sacan? Es una ocurrencia. A mí se me ocurre que en nuestras vidas, que estamos reuniendo nuestra alcancía, nuestra cuenta bancaria cósmico etéreo espiritual para nuestras vidas siguientes, donde seremos orugas gigantes que se convierten en saltamontes cósmicos. Y todo lo que hagamos aquí será para guardar moneda cósmica, holística, en nuestro banco kármico. Estupideces las puede decir cualquiera. Estupideces las puede decir cualquiera. No es una teoría, es una ocurrencia. Hay que saber diferenciar entre una observación aguda que está basada en hechos reales y que nos puede dar un principio de conocimiento o las bases necesarias para poder luego hacer un estudio para realmente conocer las cosas, de una ocurrencia que se hace única y exclusivamente porque como suena guay, algunos tontos te van a pagar por hacerlo. Te van a pagar porque le sigas contando el cuento. Yo creo que ahí hay que pararlo. Y ahí vamos a terminar con los anti-airbags. Miren ustedes. Esto ya, yo creo que hay que empezar a tomar en serio una posición ante los airbags. Miren, ¿para qué sirven los airbags? Para que no te mates cuando chocas. Pues no sirve. En 2022 aproximadamente 1.760 personas perdieron la vida en las carreteras españolas pese a los airbags. 1.760 personas. Llevaban airbags, sí.
Se activó el airbag, sí, murieron, de todos modos murieron. ¿Para qué queremos airbags? No. Los airbags no salvan vidas. Además, los airbags matan. En febrero de 2024, un airbag mató a una persona. Y ciertos coches de la marca Citroën ya habían sido denunciados desde 2021 por parte de la Unión Europea de que tenían fallos en su sistema de seguridad y finalmente ha costado vidas. Los airbags no solo no arreglan, no solo no salvan vidas, es que además matan gente. ¿Estos argumentos le parecerían a usted suficientes para quitar todos los airbags de todos los vehículos? No, no sé. Quizás primero habría que preguntar cuántas vidas salvaron los airbags. Por ejemplo, esta marca presume que ha salvado 90,000 vidas en 40 años. Ya, pero murieron 1760. ¿Cuántas vidas salva el cinturón de seguridad? Todos los coches traen cinturón de seguridad, la gente se sigue muriendo. Y luego algunos se asfixia con el cinturón de seguridad. Entonces, con esa lógica, ¿quitarían ustedes las airbags y ya de paso los cinturones de seguridad de todos los autos y de los aviones? ¿O por salvar unas pocas vidas o unas 90,000, como dice aquí? O sea, en serio, lo acabo de sacar de Google. Por salvar esas 90 o 100,000 vidas, ¿vale la pena seguir poniendo airbags en todos los vehículos y cinturones de seguridad en todos los asientos? Cualquier persona medianamente razonable, medianamente así, sin llegar a ser escribo letras de Nacho Cano, te diría que sí, ¿no? A ver, los airbags son un elemento importante y salvan vidas, aunque no puedan salvarlas todas. Y que bueno, si en algún caso un airbag defectuoso mata a una persona, pues es una tragedia lamentable, pero no lo puedes generalizar al uso de los airbags que llevamos en nuestros vehículos todos, todo el tiempo. Pues es lo mismo con las vacunas. Es exactamente lo mismo con las vacunas. Alguien vaya y diga a Iker Jiménez, a lo mejor me quiere invitar. Es exactamente lo mismo que pasa con las vacunas. Es que pese a las vacunas se murieron muchísimas personas. Sí, claro. Y con las vacunas y sin las vacunas hubieran muerto muchísimas más. Ya, pero es que las vacunas tenían peligro, se han matado a algunas personas. Sí, en algunos casos, ciertas reacciones de ciertas personas a ciertas vacunas pueden haberles costado la vida. Pero a la hora de ponerlo en la balanza, se salvaron muchísimas más vidas de las que se pusieron en riesgo y de las que se perdieron desafortunadamente, sobre todo cuando se perdieron de gente que no alcanzó a ser vacunada. Si no estás dispuesto a quitar los airbags, si no estás dispuesto a quitar los extintores de incendios de todos los edificios del mundo, a ver, la mayoría ni se incendian nunca, nomás están ahí dando un aspecto desagradabilísimo, porque joder, los podían hacer bonitos. Los extintores de incendios son feos. Y bueno, hay dos diseños, está el diseño feo y está el diseño horroroso. Pero el diseño feo todavía tiene la boquilla amarilla, esa guapa y todo. El otro ni eso. Quitar las mangueras de seguridad de los edificios, porque pues, si se incendia, ¿qué? La gran mayoría de los incendios, los extintores no sirven para nada. Cuando sirven no salen en los periódicos, ¿eh? ¿Estarías dispuesto a quitar todos los extintores, todas las mangueras de seguridad? ¿Estarías dispuesto a quitar todos los cinturones de seguridad, todos los airbags, todos los sistemas de seguridad, por ejemplo, de lavado de ojos en los talleres y fábricas donde se manejan materiales que pueden dañar los ojos de los trabajadores? ¿Estarías dispuesto a quitar todos los elementos de protección que hemos creado los seres humanos a lo largo de toda nuestra historia porque no son perfectos? Porque ninguno es perfecto. Ninguno es perfecto. Fallan o no pueden usarse o no son útiles en el último momento y muere gente, pese a que estén ahí los sistemas de seguridad.
¿Estarías dispuesto a quitarlo solo por eso? ¿O solo porque a veces estaba mal puesto el extintor y cayó y le rompió un pie a la encargada de contabilidad? Si no estás dispuesto a renunciar a todos los demás sistemas de seguridad que tienen peores resultados que las vacunas, más riesgos que las vacunas y son más costosos que las vacunas, deja de estar tocando las narices con las vacunas, ¿vale? Deja de estar tocando las narices con las vacunas porque no tienes puta idea de lo que estás diciendo. Ay, bueno. Pues con eso creo que hemos dado por terminado el día de hoy. Ya no hay nada más de preguntas. Están muy lentos con las preguntas. ¿Estarías de acuerdo en que la candidata del Partido Demócrata sea mujer? Eso podría ser más contrastante aún con Trump. Yo estaría de acuerdo, sí, pero no estaría de acuerdo en que quitaran a Biden, porque todos los expertos dicen que si quitas a Biden garantizas el triunfo de Trump. Las dos opciones son Kamala Harris y Hillary Clinton. Hoy salió una encuesta en que Hillary Clinton vencería a Trump esta vez, pero hay que recordar que ya lo venció una vez en voto popular. Yo tengo un problema que sea mujer, quimera, una musaraña sifilítica, sin patas, ciega y sorda, sería mejor candidata que Donald Trump. Votaría por ella sin pensarlo. Y en el caso de una mujer, bueno, no hay ningún motivo ya a estas alturas del partido para decir, oye, es que no puede ser una mujer. Los republicanos, la gente que ya perdió el cerebro, que ya perdió todo contacto con la realidad, que está metida en la mente colmena eh, absolutamente tóxica de Donald Trump, no va a cambiar su voto porque, porque el candidato demócrata sea Biden o Kamala Harris o Hillary Clinton o Alexandria Ocasio Cortés. No. El problema son los que no votan y los indecisos. Ahí es donde se van a decidir las cosas. Y ahí es donde con claridad, Rusia entendió que ahí es como iba a ser que Donald Trump ganara en 2016 y lo hizo focalizando sus esfuerzos a través de Facebook sobre todo de Facebook, en los en los lugares donde la diferencia de 100 o 200 votos iba a cambiar el resultado de un estado para volcarlo a favor de Trump. Porque no puedes hacer que toda la gente vote por quien no quiere, pero sí puedes mover el miedo de unos pocos lo suficiente. Y cuando hablamos de Cambridge Analytica, lo conté cómo se llevó a cabo ese sistema de manipulación, ¿no? Si los indecisos salen a votar, y esto pasó en Francia, si los indecisos salen a votar, nos podremos ahorrar a Trump. Si no, yo no soy dado a la hipérbole y lo saben ustedes, pero sí me daría mucho miedo. Si Trump se reelige, mucho miedo. Y fundamentalmente por esto, mira, las pulsiones, odios y deseos de muerte de la ultraderecha siempre están allí. Siempre hay sociópatas que están buscando cómo lograr el mundo de odio que quieren. Pero cuando las condiciones sociales lo favorecen, salen. Y se envalentonan y salen como salieron los Proud Boys el otro día en Estados Unidos, ¿no? Se traían en camionetas y venían todos con pañuelos. Ahí sí no les tienen miedo a las mascarillas. Todos con pañuelos, todos vestidos igual, algunos con bates de béisbol, otros con escudos que se sentían Claudio el romano, ¿no? Y salen y recuperaremos América. Y así como entraron, pues, se desaparecen mañana, vuelven a sus agujeros y aunque lo tienen en la cabeza, no se atreven a expresarlo. Cuando se atreven a expresarlo es cuando el entorno los envalentona. Y en este momento tenemos un entorno que ha envalentonado a la derecha, que últimamente le ha dado un par de soplamocos bastante regulares, tanto a las europeas como sobre todo a las francesas, pero, pero que tiene sobre todo sus esperanzas puestas en Donald Trump y su proyecto autoritario. Vamos a hablar del proyecto 2025, aunque es de lo más deprimente del mundo, y me da gusto que algunos que no solían de pronto a veces pasar por aquí estén de regreso, como Avispa Ojo o Antonella
A veces sé quiénes son y no crean que los que no sé quiénes son es porque soy muy malo. Es que yo no me acuerdo los nombres ni de mi familia a veces, por suerte. No, dice, quisiste guiar a Mari para que dijera lo que querías, pero al final la experta lo dijo, sus características físicas determinan si es peligroso, bozal y correa corta, sí. Pero eso no quita que los chihuahuas sean los macarras del mundo animal. Los perros son perros. Los chihuahuas son 80% de odio y 20% de temblores. Punto. Son cosas distintas. Michelle Obama jamás, 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 jamás va a ser candidata. No tiene ningún interés, no tiene ninguna experiencia. 20 veces se lo han dicho, 20 veces ha dicho ella que no le interesa, que no estén molestando, que se vayan. Así que olvídenlo si su esperanza es Michelle Obama. Su esperanza, la única esperanza en este momento, lo siento, es Joe Biden y yo creo que lo puede sacar perfectamente. Y lo digo habiendo tenido un abuelo político de 94 años que no era tan ágil y tan rápido para hilar las cosas, pero que tonto nunca fue, que jamás metió la mano al fuego y que nunca dejó que nadie más la metiera si él estaba cerca. Yo creo que con eso queda todo. Antonella, ¿te gusta el Scooby-Doo? Sí, también. Nos recuerda que el fantasma siempre es el tonto del jardinero. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme. A ver qué hacemos el próximo miércoles, la segunda parte de las creencias, el proyecto 2025, no sé. A ver qué hacemos y nos vemos aquí el jueves nuevamente. Y como siempre, no pudiendo hacer otra cosa más que darles las gracias, ahí les dejo mi reputación, que es poquita, para que la hagan pedazos.